Un periodista sin tapujos, que va directo a la verdad. Presentamos Manuel Rosas en Exitosa. Hola Perú, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos la jornada informativa cuando estamos a las 8:04. Como siempre, con un abrazo, como siempre, con nuestro saludo, como siempre, con nuestro deseo de que lo que quede del día, en realidad de la noche, 4 horas menos, sea realmente bueno y lo que venga mañana sea mejor. Un lunes agitado, un lunes complicado, un lunes de inicio de semana que además marca final de mes también. Estamos terminando mes esta semana, hay mucho movimiento y este documento es probablemente lo último que ha sido información. Ha entrado con fecha de hoy, 29 de enero. Exactamente a las 4:38 de la tarde al área de trámite documentario del Congreso de la República. Se trata de la denuncia constitucional contra el defensor del pueblo que ha sido puesta por la congresista Maritza Matilde García Jiménez, la congresista de Fuerza Popular. Le acusa de cosas muy duras al defensor del pueblo, al señor Walter Gutiérrez, por ejemplo, en este considerando, que es el considerando tercero, dice exactamente lo siguiente: se ha extralimitado en sus deberes funcionales y ha usurpado funciones propias del Poder Judicial. Ha restringido derechos fundamentales al expresidente Alberto Fujimori, consagrados en la Constitución Política, toda vez que en las conclusiones de su informe ordena al expresidente Alberto Fujimori que se abstenga de realizar toda clase de acción política, dado que esta actividad guarda relación con los crímenes motivos de su sentencia, afectando la integridad moral de las víctimas y la sociedad en su conjunto. Con ello, dice la congresista Maritza García, limita al expresidente Alberto Fujimori su derecho constitucional de libertad de expresión, opinión, ideas políticas, limitación constitucional que solo puede ser impuesto por mandato judicial. Usurpación de funciones, directamente, es lo que señala la congresista Maritza García. En otro momento de su exposición, en el acápite cuarto, señala exactamente lo siguiente: nada extraño sería su informe defensorial si se hubiese pronunciado por todos y cada uno de los ciudadanos indultados, pero al hacerlo y al haberlo hecho de oficio y solo contra el expresidente de la República, queda claro que está usando su cargo para incursionar en política. Otra cosa fuerte, Maritza García señala claramente que el defensor del pueblo está incursionando en política desde el despacho defensorial. Prueba de ello, dice, no solo es el informe emitido en evidente delito de usurpación de funciones y abuso de autoridad, por cuanto no existe norma legal que faculte al Estado peruano a la revisión del indulto ni la gracia presidencial, pero también la conferencia de prensa que convocó el día 24 del presente año para explicar sus posiciones. Dice, además, en el punto quinto, su ilícito accionar. Está dura la congresista contra el defensor del pueblo. Está realmente dura. Su ilícito accionar perjudica la correcta administración de justicia, toda vez que el 26 de enero del presente año el fiscal Luis Landa, en la audiencia de control de acusación del caso Pativilca, llevada a cabo en la sede de la Sala Penal Nacional, esbozó y leyó exactamente los mismos fundamentos de estándares jurisprudenciales y discrecionalidad del presidente de la República para conceder gracias, como lo señala el informe del defensor del pueblo, para indicar que la gracia presidencial no había sido concedida y no procedía en aquel caso. El defensor del pueblo dice esta acusación constitucional, haciendo uso indebido del cargo al hacer política, con su actuación está dejando un mal precedente a las jerarquías institucionales. Ahí está. Y le pide, por supuesto, al Congreso de la República, en el marco de la Constitución, como corresponde a la Comisión Permanente, acusar ante el Congreso a varios, al presidente de la República, a los miembros del Congreso, ministro de Estado, Tribunal Constitucional, Consejo Nacional de Magistratura y Defensor del Pueblo, a iniciar los trámites de acusación constitucional contra Walter Gutiérrez. Aquí está el documento, 4:38 de la tarde de hoy. Ya está en área de trámite documentario. ¿Qué va a pasar con ese documento? Bueno, por supuesto, lo concreto es qué correlación de fuerza, qué nivel de respaldo va a tener esto. ¿Qué nivel de respaldo? Ya salió la gente de Peruanos por el Cambio a señalar que definitivamente no van a respaldar. Bueno, es un hecho que está bastante previsible, ¿no? ¿Qué dirá el otro grupo de los fujimoristas?
porque este es el bloque de Kenji, este es el bloque de los Avengers. ¿Qué dirá la gente de los keikistas? ¿Qué dirán los Galaretas? ¿Qué dirá, pues, por supuesto, Becerril, ¿no? Salaverry, Letona, respecto a este tema? Es oficial. Esto tiene que tener trámite. Y en el trámite se tendrá que ver posturas. Y en las posturas se tendrá que ver votación. Y en la votación se tendrá que ver definición en este caso, si están de acuerdo o no están de acuerdo. ¿Qué dirá el Frente Amplio? Aquí le tengo a uno de los representantes del Frente Amplio, Congresista Morales, con quien vamos a conversar. ¿Qué dirá el APRA? ¿Qué dirá Acción Popular? ¿Qué dirá Nuevo Perú? En fin, ¿qué dirá Alianza para el Progreso? El documento es formal, ya se ha ingresado y es una nueva acusación constitucional. Esto hay que sumar a la acusación constitucional pendiente de los miembros del Tribunal Constitucional, dicho sea de paso, que está también pendiente de debate y de trámite al interior del Congreso de la República, y cuya audiencia para evaluar también se realizará este viernes 2 de febrero en San José de Costa Rica, previa a la evaluación del asunto de indulto y la gracia concedida al expresidente Alberto Fujimori. Bueno, vamos a ver si podemos ampliar esta información en el transcurso de los siguientes minutos. Pero de hecho, digamos, es la información más relevante de las últimas horas. La presentación de acusación constitucional contra el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, en este caso por la congresista Maritza Matilde García Jiménez. Volveremos con este tema. Bueno, hablamos de otro tema y aprovecharemos para preguntarle también al congresista Humberto Morales, congresista del Frente Amplio y además vicepresidente de la Comisión Lavallato, con quien estamos a esta hora de la noche. ¿Cómo está, congresista? Muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, Exitosa, y gracias por la invitación. ¿Qué le parece esta denuncia constitucional? No es el tema que vamos necesariamente a abordar por el que le hemos invitado, pero el tema está. Denuncia constitucional contra el defensor del pueblo. Bueno, lo primero es que todavía no nos hemos reunido para tocar como bancada y sería lógico. Lo tocaremos, mañana tenemos una reunión. Sí, porque esto se acaba de presentar a las 4:38 de la tarde, ¿no? No lo hemos tocado, pero opinión personal. A ver, como una opinión personal, creo yo que esa es la actitud clara del fujimorismo, siempre de buscar representar contra aquellos que puedan opinar en contra de sus acciones. El caso del indulto, que a todas luces es negociado, ¿no es cierto? Y no se puede tapar el dedo con un sol, el sol con un dedo, y entonces nos encontramos en una circunstancia de reactividad de algún grupo fujimorista. Yo creo que ahí hay una acción de taparle la boca a alguien y decirle cuán bravo soy yo. En todo caso, acá tenemos un nuevo escenario. Yo veo complicado que ustedes, digamos, como bancada vayan a respaldar esto. No, le veo bien difícil. Es verdad que no lo han debatido, pero no es tan complicado avisorar un panorama en el que ustedes... Bueno, pero la opinión personal es que no podemos respaldar eso. ¿Por qué? Porque consideramos de que es una manera de sujetar, y el Tribunal Constitucional está en la misma situación. Tenemos el Ministerio Público ahí interferido en sus investigaciones y perseguido de alguna manera. Tenemos el caso también del Jurado Nacional de Elecciones, está ocupado por ellos. Entonces, tienen una suerte de acción de impunidad en ese escenario. Ahora, un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, más allá del tema de lo que corresponde a algún tipo de postura política. El fondo. Según Maritza, aquí hay un tema de incursión política del defensor, usurpación de funciones y abuso de autoridad. El tema político está claro desde su punto de vista. Agarra el tema y hace conferencia de prensa y además dice cosas que no corresponden. Respecto a los otros dos puntos, no hay ninguna entidad del Estado que pueda limitar la discrecionalidad del presidente de la República respecto al tema de indulto. Lo que estaría haciendo el defensor del pueblo en este caso, según Maritza, sería abuso de autoridad y además usurpación de funciones. ¿Algo de eso se puede ver? ¿Usted cree que hay una cosa, siquiera algún atisbo de esa cosa que está en el fondo del razonamiento de la congresista? Mire, en ese documento el fondo no es tanto el marco legal con la cual lo está presentando, sino en la acción política con la cual se presenta. O sea, el fondo es ese. Están dando muestras políticas, y muestras políticas a diferentes estamentos del Estado. O sea, yo soy más fuerte y yo sé cómo callarte a ti. O sea, conmigo no te metas. Eso es lo conmigo no te metas. Eso es la muestra. O sea, el tema de fondo ahí no es tanto la manera como lo han suscrito, lo han escrito, lo han sustentado. No. Ahí está el tema de fondo. El tema de fondo, te metes conmigo, vengo por ti. O sea, esa es la muestra. Nosotros creemos de que eso en el país no es correcto, por lo menos yo como parlamentario. Ahora, la opinión de bancada la daremos oficialmente, seguro. Correcto, muy bien. Ahora, ¿qué pasa en la Comisión Lavallato? Entiendo que se está solicitando, se va a solicitar formalmente como Frente Amplio en la próxima reunión de esta comisión, que se incorpore, se incluye en la lista de investigados al expresidente Alan García y me parece que a la mismísima Keiko Fujimori. ¿Este es un acuerdo que se ha tomado en bancada también? Bueno, son los acuerdos que tenemos nosotros y lo hemos llevado siempre a la comisión. La primera es de que consideramos que
si bien es cierto, el señor García Pérez y la señora Keiko Fujimori en este momento están en un proceso de investigación del Ministerio Público, lo cual no se refleja pues en la comisión. Ahora, yo entiendo que la relación que han presentado hasta este momento es lo que se ha trabajado antes de la presencia de este parlamentario en esa comisión. Y hay que respetarlo. Considero de que eso seguramente se ha investigado, se ha creado las condiciones para que estos señores estén ahora en esa relación, que son personas naturales y jurídicas que superan los 70 y tantas personas. Que se supone que han pasado por la comisión, que se supone que han respondido, que se supone que no han absuelto las inquietudes, las dudas, que han dejado más preguntas que otra cosa, que se han resistido al esclarecimiento y que en ese razonamiento dicen, no, ok, han venido o no han venido, y cuando han venido no han respondido bien, y cuando han intentado responder ha habido más contradicciones, por lo tanto eso deberían entrar a un marco de investigación. Se supone que ese es el razonamiento de la comisión, y por eso hay la relación. Sobre ese tema de fondo yo no podría opinar porque no he estado en la comisión. A partir de ahora sí. Entonces nosotros consideramos, y lo consideramos como bancada, de que tanto la señora Fujimori como el señor García Pérez tienen que estar dentro de la comisión. ¿Por qué tienen que estar dentro de la situación de investigados? Porque el Ministerio Público ya lo está haciendo, y lo está haciendo en el mismo tema de sobornos, en el mismo tema de la corrupción que ahora se dice, la señora Fujimori no ha sido funcionaria porque la comisión llama a ser funcionaria. Perfecto, pero la señora ha sido congresista también. Entonces habría que buscar eso, y eso vamos a documentar, por supuesto, en el momento que presentemos ese tema. ¿Cómo va a sustentar eso, por ejemplo, en la próxima sesión? Que dicho sea de paso, ¿cuándo sería? No, nosotros ya lo hemos pedido en la comisión. Ya lo han solicitado formalmente. Verbalmente lo hemos solicitado ya en la primera comisión, en primera reunión de la comisión. Ahora lo tenemos que documentar y en eso está trabajando el equipo. Ahora, pero usted sabe que eso ya va a ser, digamos, ahí va a empezar usted a golpearse contra la pared, porque sus pedidos van a ser sometidos a votación. Bueno, está bien, pero eso no significa que nos vamos a callar. Tenemos que asumir responsabilidades. Nosotros asumimos responsabilidades, no la de Humberto Morales y que tiene que cuidar su integridad, no. Estamos asumiendo responsabilidad de partido y estamos asumiendo responsabilidad de bancada. Por eso es que nosotros, tanto en bancada como en partido, hemos armado pues un equipo y que tenemos que responder. Correcto, pero ¿qué va a pasar en cosas tan concretas como una decisión que yo creo que ya viene de hace rato? Y es el tema de no ponerle a García y a Keiko en investigación. O sea, no creo que usted no se haya dado cuenta que en la comisión Lavallato hay barreras bastante claras para impedir que García y Keiko entren a la comisión. Pero si bajo ese parámetro, entonces no nos callamos, no creo. Nosotros tenemos que enfrentarlos. Correcto, y colocar las condiciones por las cuales deben estar ahí. Es más, tenemos que documentar y tenemos que salir a colocarlo y ante la opinión pública. O sea, no podemos nosotros callar porque ellos han puesto una barrera y no... Que es plausible lo que usted está analizando, que conoce ese momento, pero nosotros no vamos a callar definitivamente porque hay una barrera. No, vamos a colocar el tema en agenda, vamos a documentar y vamos a... y la población tiene que saber, ojo, que la ¿cuándo lo haría? Más o menos, ¿hasta cuándo estaría esa documentación, ese sustento para que lo de lo verbal pase a lo formal y se diga Alan García y Keiko Fujimori en la relación de comisión de investigados como todos los demás? 100 que han puesto ustedes. ¿Cuándo sería? Bueno, nosotros estamos trabajando en esta semana y yo supongo que debemos resolverlo en el plazo previsible necesario. O sea, yo no le puedo decir cuándo porque el equipo ahorita, tanto el equipo de partido como el equipo de bancada y de mi despacho están trabajando en el tema. ¿Por qué hay algunos nombres que no aparecen? ¿Por qué no aparece Castañeda? ¿Por qué no aparece Félix Moreno? O sea, ¿por qué no aparecen algunos nombres que son, digamos, claros? O sea, pienso en el Callao. El señor Luyo. El señor Luyo. Por ejemplo, claro. Pero por ejemplo, en lo del Callao es realmente escandaloso. ¿Y por qué? Porque lo de la Costa Verde del Callao está clarísimo. Los 50 millones en el Callao. Está clara las declaraciones de Garreta respecto a los fondos de campaña para el señor Moreno. Declaraciones de un colaborador eficaz. ¿Por qué no entra la gente del Callao? O sea, ¿quién protege a la gente del Callao en comisiones como Lavallato? Ojo, que hay una comisión investigadora también para el tema Callao. O sea, que nunca se ha activado, y que no se quería activar. Pero no se olvide usted que antes el presidente de esa comisión ha sido el señor Álvarez, y el señor Álvarez ha estado evidentemente vinculado al señor Curi y al señor Moreno, y ha sido vicepresidente y ha asumido funciones de gobernador y siguiendo los contratos escandalosos de Odebrecht. ¿Por qué se le protege al Callao? Mire, es más, los que hemos presentado y hemos insistido para que esa comisión exista ha sido el Frente Amplio. Sí. Y ahora que se aprobó, no se instala, no se activa, no se avanza. Y seguimos insistiendo de que esto se avance. Por eso que desde acá le llamamos en Lavallato tenemos a Félix Moreno. En Lavallato hay que ponerle a Félix. ¿Por qué no está como investigado? Y ahorita, es un escándalo. Y ahorita hay una suerte de los peces gordos no se encuentran en el sí, ¿por qué no está Castañeda?
¿Por qué no está Castañeda? Sí, eso es lo que me pregunto, ¿no? Y además termina, ¿por qué a Castañeda con no todo le lo que ha toca? dicho, ¿Por qué con Castañeda? todo lo que ha dicho. Porque mira, lo de Villarán está muy bien, y Villarán con 2 funcionarios, pero al señor Castañeda solo le tocan una funcionaria, que es la señora Giselle Segarra, y no se toca absolutamente nada más. Y parecería que se dice que con Villarán la cosa sí llega al más alto nivel, pero con Castañeda no llega al más alto nivel, que es la misma lógica que con García. Con Toledo sí llega al más alto nivel, pero con García siempre se quedan los mandos intermedios. Y ese razonamiento que suena a doble rasero, no se lo cree nadie. Pues evidentemente no se lo cree nadie, ¿no? Ok. Mire, usted tiene conocimiento clarísimo de quiénes han estado ahí, en esa relación. Significa de que ese documento que nosotros hemos debatido en una sesión reservada, ya está fuera, ¿no es cierto? Entonces, ¿a quién le interesa que estas cosas se den como se están dando? O sea, hay cosas que deben salir y hay cosas que no deben salir. Hay cosas que se puede actuar y hay cosas que no se puede actuar. En todo caso, ese es un tema que nosotros vamos a seguir debatiendo. Por ejemplo, ¿por qué se filtró esa documentación? ¿No es cierto? De una relación que usted conoce plenamente y que se suponía que era una sesión reservada, ¿no es cierto? Y esta situación con la cual, y le digo por qué, porque le digo es que hay cosas que nos interesa que salga y se filtró. Y hay cosas que no nos interesa que salga y jamás va a salir. Es más, nos llamamos a una sesión reservada. Yo creo que proceder de la Comisión Lavallato debe ser pública. ¿Por qué? Porque ya es materia pública. La gente conoce cómo está el procedimiento. Y es más, el Ministerio Público está colocando constantemente la información en la mesa. La población está. ¿Y por qué hacemos sesión reservada? Yo no lo entiendo. Pero lo que sí creo, y esa es la función por la cual me ha enviado a mí, mi bancada y mi partido, es que nosotros consideramos de que tanto el señor García Pérez como la señora Keiko Fujimori deben pasar investigados. Y en este momento también el señor Acuña está involucrado. Estamos hablando del caso de Olmos. Olmos, por supuesto. Y está quedando clarísimo ahí de que hay una vinculación. Por eso es que tampoco entiendo cómo es que Alianza para el Progreso retira a su representante. Y no quiere poner a nadie más. No quiere poner a nadie va más. A reemplazar a nadie. Mira, y entonces, ¿cuál es la intención? Yo no entiendo cuál es la intención. La intención es desvirtuar una comisión que está investigando. La intención es decir, cedemos el paso y que ellos defiendan y que nosotros bueno, no pero vamos la intención del caso de ellos ha sido clarísima también. Porque pero, ojo, lo que ellos han querido es que Rosa Barta se vaya. Y había razones para que Rosa Barta se vaya. Rosa Barta había perdido un poco de imparcialidad. Rosa Barta había, con el asunto de su participación en estos temas de los allanamientos, evidentemente se había vuelto un poco, digamos, por lo menos controvertida su participación en una comisión que lo que se necesita es que sea indiscutible respecto al tema de imparcialidad. Mira, Manuel, o sea, no estaba tampoco tan desfasada la postura de APP. Lo que quiero yo plantear es lo siguiente. Primero, la salida y la renuncia de la señora Bartra, en la primera sesión lo plantea el Frente Amplio. Y lo plantea frontalmente. ¿Y qué cosa pasó? Nos quedamos en solitario. ¿Y qué pasó? ¿Cuál es la justificación por la que sale la congresista Marisol? Pues no se lo puedo decir, pese a que estuvo en una sesión reservada, porque esto no es parte de una investigación. No es parte de la investigación, es una posición de una parlamentaria. Ella se retira porque han desvirtuado su presencia en la comisión. ¿Y cómo es eso? No, han mentido porque dice que ella ha asistido y le han dicho que no asistía como 14 sesiones. Entonces ella se ha sentido mortificada por ese hecho, una cuestión muy personal, y se ha retirado. Pero la versión parece que da muy afuera... muy nimia esa razón, ¿no? Pero afuera dice la posición que usted está diciendo. En todo caso, si teníamos que plantear una posición de renuncia de la señora, debió apoyar con su voto la posición del Frente Amplio, que no lo apoyó, nadie lo apoyó. Al final tuvimos porque que pelear. ni Violeta lo apoyó, en realidad, porque finalmente Violeta terminó diciendo, no, estamos en época de reconciliación. ¿Reconciliación con quién? Eso es lo que entre ellos. Pues, ¿no? ¿Qué cosa más me parece que ellos tienen clarísimo. Y acá queda clarísimo. Pero si tienen ellos la reconciliación clarísima, preocúpese usted. Por una razón, porque si están reconciliándose el fujimorismo con PPK, el asunto de PPK con el tema Westfield, con el tema First Capital, con el tema de Odebrecht, con este asunto de que si declara o no declara la Comisión Lavallato, va a terminar en nada. Y ahí, ¿quién va a resguardar los intereses del país? No me preocupo mucho por el tema de Humberto Morales. No. Nos preocupamos por nosotros. País. El país tiene que saber. Claro. Y esa es la función que va a cumplir este parlamentario. El país tiene que saber lo que se está debatiendo. ¿Cómo vamos a avanzar con el tema PPK? Porque PPK no termina de fijar fecha. Ahora ha salido Violeta a decir que entre el 10 y el 17, eso es no decir nada. Debió decir el 12, debió decir el 15, debió decir el 10 de la mañana, 11 de la mañana. Eso está pendiente. Y eso es otro frente importante. Igual que García, igual que Keiko, igual que Villarán, igual que Castañeda, igual que Curi, igual que, Moreno, igual el frente PPK es un frente que hay que trabajar muy fuerte en el tema de la investigación. ¿Cómo vamos a manejar ese tema desde la Comisión Lavallato? El presidente ha puesto ya más o menos el parámetro. Bueno, ha puesto del 10 al 17. Es lo que ha puesto de manera general. Esa es la fecha posible. En todo caso, le conviene al presidente
recibir esa comisión, porque ahorita ya bajo esta circunstancia difícil. Además, ya en este momento, ustedes y la prensa acaban de mostrar al país que otra vez ha mentido el presidente. Tremendo. Y entonces nosotros seguimos asumiendo y creemos que la vacancia es el camino. 140 transacciones con el Banco de Crédito del Perú, entre Westfield Capital, entre Fields Capital y algunas organizaciones trabajando con intercambiando sus posiciones de haber sido ministro y luego salido al privado y luego volver a ministro. Entonces estamos hablando de una situación muy complicada que mintió otra vez. Entonces esto se cae por su propio peso. ¿El Frente Amplio tenía razón en su posición? Claro que sí. Y nos ratificamos en esa posición. Nosotros vamos por la vacancia otra vez. Vamos a, espero que los llamados engañados, ¿no es cierto? Señor Lescano, ¿no? Los congresistas de Nuevo Perú, los llamados engañados, que se sintieron engañados, ahora sí firmen, pues. Porque la anterior vez no quisieron firmar. Entonces ahora sí firmen una moción de vacancia que creemos que cae de Maduro. ¿Hacia dónde va la investigación hacia Pedro Pablo Kuczynski? En todo caso, en la invitación que va a tener que realizarse ante la Comisión Lavallato. ¿Hacia dónde va a apuntar la postura del Frente Amplio y del congresista Morales? ¿Qué hay que desenterrar? ¿Qué hay que sacar? ¿Qué hay que buscar en la conducta de PPK, hoy presidente de la República, poniendo en serio riesgo la institución más importante en este país que se llama Presidencia de la República? En su función de ministro de Economía, en su función de premier, en sus vinculaciones con las empresas privadas, en la vinculación, por ejemplo, con el tema del bono soberano para favorecer proyectos de inversión que terminaban ganando las empresas vinculadas a Odebrecht y a Odebrecht mismo. ¿Hacia dónde hay que apuntar para desenterrar esta maraña que tenemos en la mitad? Ojo, nosotros tenemos la función política. Sí, el Poder Judicial verá pues el tema penal. ¿No es cierto? Pero lo que sí queda claro aquí es que entre noviembre de 2004 a junio de 2005, el presidente ha estado vinculado en este tema. Y yo tengo acá la relación inclusive de cuando recibió, y ustedes lo han presentado, pero paralelo a eso tenemos los negociados, inclusive depósitos de dinero, ¿no es cierto?, que le daban a Fields Capital, que le daban a otros intermediarios, que estaba dentro de él. Y cuando él era ministro, deja de ser ministro y él mismo opera. O sea, no. Entonces, este proceso necesariamente tiene que ser demostrado. Y para nosotros queda clarísimo que la vacancia es el señor tiene que ponerse a derecho. Y no puede seguir siendo presidente de todos los peruanos. No puede ser. Porque bajo estas condiciones ya está de Maduro que se cae esto y nosotros como bancada tenemos clarísimo. El señor Pedro Pablo Kuczynski tiene que dejar para el asunto de la posibilidad de reactivar lo de la vacancia. La cita con Pedro Pablo Kuczynski en Palacio de Gobierno, donde él defina en próxima fecha, puede ser decisiva. Claro, y tiene que además responder ese informe que ya el Ministerio Público lo tiene, que es el tema de, y que BCP da informes sobre desembolsos y que tiene que todo el mundo... No, 140 transacciones. 140, y tiene que contestar. O sea, ¿cuáles fueron sus condiciones? Ahora, para mí... Ahí no puedes decir que eres desprolijo. 140 cosas no vas a saber. No, y no sabes. No vas a enterarte. No, y parece va a haber una muralla china. ¿Cuál muralla china, señora? Lo cierto que queda acá, Manuel... es un asunto que ya no se puede comer. Manuel, lo que queda acá... O sea, eso masticar y es imposible. Lo que queda así clarísimo acá en el Perú es que el señor presidente de la República, hoy presidente de la República, no ha negociado con su plata. Ha negociado con la plata de todos los peruanos, ha negociado el Perú. Eso es lo que queda claro. Y por lo tanto, para nosotros, el siguiente paso es pues primero que se ponga derecho. Para que se ponga derecho tiene que dejarse presidente. Y eso es lo que creemos nosotros. Ahora, yo estoy preocupado por lo de Gilbert Violeta. Y le vuelvo a retomar el tema. Le tiene cariño a usted, Manuel. 8 de la noche con 27. Estoy preocupado por Gilbert Violeta. ¿Sabes por qué? Porque Gilbert Violeta ha sido claro y ha dicho que no se suma al pedido que ustedes han hecho para el tema de lo de Bartra, porque estamos en época de reconciliación. Bueno, ellos tienen hace rato que han reconciliado. Y yo digo, si hay una reconciliación, la firmeza mostrada por el fujimorismo en torno a PPK y a sus vínculos con Fields Capital y Westfield Capital, puede bajar el tono. Y si baja el tono, la complicación puede ser más seria. Bueno, porque finalmente yo entiendo su postura, pero usted es un voto, es un solo voto. Y la verdad, una golondrina no hace verano. Sí, y un congresista no hace decisiones en la comisión. Bueno, tiene usted toda la razón, pero lo que sí le puedo decir es que la población se tiene que enterar de lo que está pasando. Es más, lo que está ocurriendo para usted no cabe esa posibilidad de que haya efectivamente un proceso de reconciliación que, en la práctica signifique, hermanito, aquí no pasó nada. No, acá lo que queda, para nosotros la reconciliación pasa por la justicia y no por la impunidad. Pasa por el pueblo. La reconciliación no es entre partidos. Pero yo estoy hablando de la reconciliación que acaba de hablar Violeta. Bueno, es la reconciliación de ellos, ¿no es cierto? Y nosotros los tenemos que enfrentar. Eso nos ha tocado bailar, pues. Así nos ha tocado. Nos ha tocado difícil. Vamos a ir a pelear, pues, la situación más difícil que está ahí. Nosotros vamos a enfrentarlo. Vamos a ir a colocar los documentos en la mesa. Vamos a ir a preguntar al presidente por qué no informó eso y por qué se hizo el loco. Él no va a pensar de que aquí todos estamos en coro y vamos a aplaudir. No, señor.
Acá está el Frente Amplio y va a salir al frente para poder denunciar lo que se tiene que denunciar. 2 minutos quiero aprovechar, congresista, por favor, para hablar del asunto de las farmacias y esta concentración terrible, fuerte que se ha dado, que nos pone en una situación de desventaja a los consumidores, que le ponen en una situación de peligro a los miles y millones de enfermos que todos los días tenemos que ir a las farmacias, y que le quita lo básico al mercado, que se llama competencia. Esta posición de dominio definitiva que va a tener hoy Credit Corp nos va a traer complicaciones. ¿Qué opinión tiene usted sobre esto que se ha hecho ahora en esta concentración? Definitivamente cuando se pone, y esa es una crítica, primero voy a participar en 2 partes. La primera es la ideológica, ¿no? Cuando se pone el dinero por encima de la persona, esto es lo que pasa. O sea, a nadie le importa lo que pueda pasar con los ciudadanos de este país. La salud pública se ha ido al tacho y lo que se ha preocupado mucho es cuánto de dinero van a ganar. Y han pagado millones por ese negociado. Y que lamentablemente, al amparo de una constitución neoliberal, pues se permite todo lo que se puede hacer, y aunque se dé golpe de pechos cualquier otro parlamentario neoliberal, como el caso del presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor. O sea, acá se dan golpe de pecho, pero lo cierto es que su constitución, aprobada por el Fujimori en el 93, permite estas cosas. La segunda parte es que creo que en este momento tiene que haber una corrección constitucional. O sea, creemos nosotros, y por eso se está trabajando también, es que tiene que haber una corrección en el capítulo económico de la Constitución. No se puede permitir, mire, se ha presentado proyectos de ley contra los monopolios, contra este tipo de relaciones comerciales, y jamás se ha debatido. Unos se han llevado al archivo porque va contra la Constitución. ¿Por qué no ha debatido este Congreso? ¿Por qué? Porque no quieren debatirlo, no lo ponen en agenda simplemente. Así como esa, hay cientos de proyectos de ley. ¿El Frente Amplio está en la Comisión de Defensa del Consumidor? No tenemos una persona directa, pero sí participa la congresista Marielena. Porque fueron de vicepresidenta. Sí, ahora, yo le entiendo que usted maximice el asunto hacia el cambio constitucional o hacia modificatorio constitucional, pero no se necesita modificatorio constitucional para mejorar este asunto. Se necesita una norma que regule el tema de fusiones y concentración. Es que no hay. ¿Por qué no se ha debatido en este Congreso? Porque no se pone simplemente en agenda, Manuel. Es que ahí es lo que se define. Por eso le decía, mi presión es en 2 campos. Uno de ellos es el ideológico. Es que los que están de acuerdo con este modelo creen que esta es la manera de ganar dinero. Sí, yo sé. Y entonces nunca se va a regular esto. Es más, van a defender. Mire, arancel cero para la papa. Mire, 13 millones lo han entregado a la Embajada de los Estados Unidos. Y eso que he denunciado acá. O sea, a ellos no les importa. No les importa la invasión minera en las cabeceras de Cuenca. No les importa. No les importa el desarraigo forestal en el... Pero hay que meterlo, ¿no? Pero hay que meterlo ahora. Ahorita hay que meterlo. Claro que ahorita sí. Hay que meterlo. ¿No es cierto? Y está este tema de control de funciones hay que meterlo ahorita. Sí. Ahora, el tema de control de funciones, ahora, el tema de control de concentración de empresas, ahora mismo ya no te resuelve el tema del mercado farmacéutico. ¿Cómo hacemos para resolver el tema farmacéutico en este instante, donde ya la precarización de la competencia en el mercado nos va a afectar? Directamente. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Ahora, o sea, ¿cómo trabajamos desde el Ministerio de Salud, desde la Comisión de Salud? O sea, ¿qué marco legal le damos para que en esta posición de dominio preocupante y abusiva en la que van a estar esta cadena, porque es una sola ahora, en contra de nosotros, podamos tener alguna protección el usuario, el consumidor de medicina? Ahora, lo que se puede legislar ahora no es pues retroactivo, es para adelante. No, claro, para adelante, ¿cierto? Digo yo. Pero lo que sí se puede discutir muchas cosas, pero en este momento es que el mercado ha quedado en poder de una... Eso. Tenemos que, de alguna manera, desbaratar eso. Tenemos que dar oportunidades para que la industria farmacéutica nacional pueda salir a flote. Pero eso, pues, ¿cómo le metemos al debate en el Congreso? Porque gran parte de los medicamentos que se usa acá en el país es importado, o sea, se compra. Entonces ahí hay un tema que podemos nosotros discutir para poder desarrollar el tema farmacéutico a nivel nacional. Yo creo que ahí van a tener mucho que decir los especialistas del tema. Por ejemplo, el Colegio Químico Farmacéutico, ¿no es cierto? El Colegio Químico Farmacéutico Nacional, su decano, tiene que pues opinar sobre ese tema, porque estamos hablando de salud pública. Y además el ministro de Salud ha salido a decir que no se puede hacer nada, ¿no? Casi diciéndonos no podemos hacer nada, hay que dejarlo todo. Habló de compras, en realidad, y medicinas genéricas que nunca se ha podido hacer, porque en estas cadenas nunca encuentran medicina genérica, nunca, definitivamente, y ahora no sé si va a cambiar de la noche a la mañana, eso va a ser realmente imposible. Pero la cuestión queda en una situación lamentable de desventaja para nosotros, los consumidores. Congresista, muchas gracias. No, yo le agradezco, Manuel, como siempre. Muchas gracias. Estamos a las 8 de la noche con 33 minutos y hemos conversado con el congresista Humberto Morales, congresista del Frente Amplio y vicepresidente de la Comisión Lavallato. Me voy a la pausa. Y el tema sigue siendo la denuncia constitucional presentada contra el defensor del pueblo Walter Gutiérrez por Marixa Matilde García Jiménez, congresista de Fuerza Popular. Pausa y regresamos.
Ya regresamos. Continuamos con Manuel Rosas en Exitosa. Esta es la hora, pero estamos a las 8 de la noche con 35 minutos. Gracias por continuar con Exitosa. Gracias por estar con la multiplataforma informativa, la más grande y la más completa en todo el Perú. Estoy con Maritza Matilde García Jiménez, la congresista de Fuerza Popular, que ha presentado esta denuncia que tiene fecha hoy, 29 de enero, hora 4:38, Congreso de la República, área de trámite documentario. Y la verdad es que la congresista lo que ha hecho es sacar una espada y ponerla, pero aquí en el cuello, al defensor del pueblo. Está contundente su documento, está realmente muy fuerte. Ahora, que esto vaya a tener trámite, que esto vaya a tener respaldo, que esto vaya a tener una correlación de fuerza favorable a los intereses de la congresista, eso es otro debate. Pero que está fuerte, está fuerte. Usurpación de funciones, abuso de autoridad, incursión en política, en fin, cosas que, como insisto, están delitos de usurpación de funciones y abuso de autoridad, incluso perjudicar la correcta administración de justicia, porque los argumentos de Walter Gutiérrez se han utilizado desde el Ministerio Público, lo que dice la congresista Maritza García, a quien le damos ya el saludo correspondiente. Congresista García, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenida a Radio Exitosa. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, está usted muy dura con el señor defensor del pueblo en este documento que se ha presentado hoy con fecha 4:38 de la tarde. No se ha guardado usted absolutamente nada. Creo que he hecho lo que corresponde porque cada funcionario tiene un límite en el ejercicio de las funciones y se enmarcan dentro de cierta legislación por la cual ellos deben regirse. Usted dice que lo que ha habido aquí evidentemente es abuso de autoridad y lo que está haciendo el defensor del pueblo es usurpar funciones propias del Poder Judicial. Efectivamente, porque el defensor del pueblo, de acuerdo a la ley 26520, que es la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo, está sometida únicamente a la Constitución y a su ley orgánica. ¿Y qué es lo que dice la Constitución política que el defensor del pueblo tanto argumenta? El artículo 162. Señala únicamente que sus funciones son defender los derechos humanos y supervisar la prestación de los servicios públicos. En esos dos ámbitos de competencia, él puede emitir informes, donde dice que él tenga que revisar resoluciones emitidas por el presidente de la República. Pero la resolución del indulto tiene que ver con un tema de cumplimiento de sentencia por un asunto vinculado a derechos humanos. Efectivamente, está con un tema vinculado a derechos humanos, pero la sentencia, el indulto no es revisable, porque justamente ya teníamos una fecha para que la Corte Interamericana lo vea el día 2 de febrero. Entonces, él está haciendo intromisión de funciones. ¿Corresponde a un órgano nacional emitir un pronunciamiento? ¿Corresponde abusar de sus facultades como defensor del pueblo y privar de derechos fundamentales a un ciudadano que está gozando de un indulto? Ahora, la opinión del defensor es esa, ¿verdad? Es una opinión, o sea, no tiene efecto vinculante, nadie tiene por qué acatar lo que diga el defensor. Y en el marco, digamos, de lo que corresponde a las atribuciones que la Constitución le establece, se puede pronunciar en materias vinculadas a derechos humanos. Teniendo en cuenta que el indulto se vincula a derechos humanos porque evita el cumplimiento de una sentencia por los casos Barrios Altos y la cantuta de derechos humanos directamente, diríamos algún constitucionalista podría decir es una opinión enmarcada en la norma y no tiene ningún efecto vinculante para ningún tipo de autoridad. ¿En qué norma diría yo? Porque las facultades de él están contempladas en el artículo 162 de la Constitución Política del Estado y no le faculta a él hacer un análisis, porque mire lo grave del tema. Lo grave del tema es que el fiscal Landa, en el caso Pativilca, adoptó los argumentos esbozados por el defensor del pueblo en su informe, que por cierto tiene más de 35 hojas. Entonces, ¿qué pasaría si ese argumento es tomado en cuenta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué perjuicio irreparable habría ocasionado él a un ciudadano? ¿Por qué no evaluó todos los 7 indultos, que hay incluso 2 extranjeros y 5 peruanos? ¿Por qué solamente se enfocó en restringir los derechos fundamentales al expresidente Alberto Fujimori? Ahora, usted también señala que aquí hay, digamos, una acción política, una participación política, un cariz político en la acción del señor Walter Gutiérrez. ¿Ve usted a este informe con un tinte claramente político? No solamente lo he dicho yo,
Del mismo parecer lo ha expresado a través de un tuit la lideresa de Fuerza Popular. Tiene un tinte político. Definitivamente, quien prohíbe a un ex político participar o hacer vida política es porque tiene intereses políticos. Y no nos olvidemos la línea política del Defensor del Pueblo. ¿Cuál es la línea política del Defensor del Pueblo? Las estrellas. Es una bromita, pero en realidad hay que verlo así. No se puede permitir que ninguna autoridad, que no es la competencia funcional del Poder Judicial, pueda restringir derechos fundamentales a ningún ser humano. Ahora, ¿qué futuro le ve a esa acusación constitucional, congresista García? ¿Cómo ve la correlación de fuerzas? ¿Ha conversado, vamos a ver, por lo menos con la gente de su bancada? Claro, no solamente con los otros 9 miembros del grupo que hay como corriente al interior de Fuerza Popular, sino con los del otro grupo, digamos, con Salaverry, con la señora Salazar, que es la vocera, con el otro sector. ¿Hay respaldo? ¿Usted sabe si hay respaldo? ¿Ha conversado para dar respaldo a esta denuncia constitucional? Mire, no he conversado el tema para ver el respaldo porque estoy segura que los hechos mencionados en mi denuncia tienen asidero legal. Y en segundo lugar, también estoy segura que lo manifestado por la lideresa de Fuerza Popular a través de un tuit es también de la misma opinión todos los demás integrantes de Fuerza Popular. Debo suponer que como lideresa, si esa es su manifestación de voluntad, y ella considera que efectivamente tiene matiz político y que debe ser corregido, pues pienso que los demás también van a opinar lo mismo. Ahora, ¿no? Ahora, esto significa que hacia el final una posibilidad clarísima es que se le destituya al Defensor del Pueblo. Mire, el Defensor del Pueblo tiene otra opción, porque en esta coyuntura política en la que vive el país, yo sé y soy consciente de que no es saludable entrar en mayor crisis. Sin embargo, él tiene la opción de rectificarse y dejar de restringir derechos fundamentales a un ciudadano, como lo ha hecho en este caso con el expresidente Alberto Fujimori. ¿Pero qué significaría en este caso rectificarse? Que diga que no ha dicho... Corregir su informe. Corregir su informe. En la parte expresamente donde él dice se le prohíbe al señor Alberto Fujimori expresar sus opiniones, hacer política. ¿Usted cree que eso es correcto en un Estado de Derecho como el nuestro? ¿O es que corresponde únicamente al Poder Judicial imponer esas restricciones? O sea, que aclare esta parte, o sea, que diga que definitivamente esto no va. Se abstenga, porque el informe señala más o menos así, ¿no? Bueno, expresamente, sí, no más o menos. Le dice. Okay. Se abstenga de realizar toda clase de acción política, dado que esta actividad guarda relación con los crímenes motivo de su sentencia, afectando la integridad moral de las víctimas y la sociedad en su conjunto. O sea, para usted la rectificación estaría en que esto se anule. Digamos, no que se anule, él puede rectificarse, porque es un informe. Finalmente, que si ustedes dicen que no es vinculante, yo considero que sí está generando de alguna forma vinculación, porque está siendo tomado en cuenta los fiscales en el caso Pativilca. Así que para evitar mayores perjuicios al expresidente de la República y evitar que él usurpe funciones que no son de su competencia, debería corregir ese extremo del informe, aunque no debería emitir informes, porque no es su facultad. Gilbert Violeta, de Peruanos por el Cambio, ya ha dicho que no va a aceptar, no va a apoyar su bancada esta acusación o esta denuncia constitucional. Bueno, yo lo dejo al criterio, pero finalmente somos congresistas de la República y tenemos posiciones distintas y hay que respetarlas. ¿Cuál es el trámite que va a seguir? ¿Cuándo entraría a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales? ¿Qué plazo tiene para evaluar esta denuncia presentada, congresista? Ya ingresó a la subcomisión tiene 10 días para evaluarlo. Ellos verán si cumple con los requisitos, lo declararán admisible o en su defecto, si no cumple con los requisitos, inadmisibles o improcedente y lo mandarán al archivo, o también el informe de calificación para que pase a la comisión permanente. La comisión permanente tiene 15 días para investigar. Ok. Esto se ha coordinado con los 9 congresistas restantes del grupo de los Avengers, me imagino, congresista. Mire, nosotros acá tenemos la libertad de poder actuar de acuerdo a la Constitución y de acuerdo al reglamento. Así que yo creo que cualquier acción que se promueva en beneficio y en salvaguarda de los derechos de cualquier ciudadano, creo que los congresistas que estamos dentro de una línea justa y equitativa
siempre vamos a aplaudirlo. Muy bien, ahora hablemos de otro tema, por favor. Gracias por respondernos toda esta parte de su acusación. Vamos a ver cuál es el trámite que corresponda, cuándo se reúne la subcomisión de acusación constitucionales, cuándo entra a orden del día esta acusación, cómo lo revisan y a ver si toman la decisión, si finalmente se acepta o no se acepta, si se manda el archivo, si se procesa, y si se procesa, a quién se le delega la responsabilidad de emitir el informe, de llamar a los responsables, a quien acusa y a quien se defiende, y a partir de ahí emitir un informe que luego, por supuesto, tendrá que pasar a comisión permanente y a todos los procedimientos que la ley establece. Pero a propósito de procedimientos, congresista Maritza García, en el marco del procedimiento de disciplinario que se le sigue a usted y a varios más, el día de hoy tenía que haberse presentado al comité de disciplina y no lo han hecho. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué pasó? ¿No se presentó usted? ¿Pidió reprogramación? ¿Qué es lo que ha pasado con su caso específicamente? No, en este caso específicamente he presentado mis descargos el día viernes y el día de hoy no consideré pertinente presentarme de manera presencial porque ya se hizo el descargo por escrito. Usted presentó descargo por escrito el día viernes. Así es. Ya, y en todo caso ya no ha visto conveniente presentarse hoy de manera personal. No lo considero pertinente porque los argumentos de defensa ya están esbozados en el escrito. Ya, bueno, y lo mismo habrá hecho con el congresista Bocángel y el congresista Bienvenido Ramírez, que tampoco se han presentado hoy y que tenía que haberse presentado. Lo que creo es que ellos ni siquiera han presentado su descargo por escrito como lo ha hecho usted y lo ha hecho Kenji Fujimori. Bueno, esto ya queda a criterio de cada uno, pero creo que es necesario presentar el descargo. Sé que no lo van a tomar en cuenta de repente, pero es necesario para cumplir con nuestros deberes. Ya, o sea, no están actuando en todo caso, digamos, de manera, corporativa. Cada uno está tomando diferentes medidas, porque entiendo que ni Bienvenido Ramírez ni Guillermo Bocángel han presentado descargo por escrito. Yo creo que la libertad de poder actuar como uno considere pertinente son imputaciones personalísimas que se nos ha hecho porque se ha hecho en forma separada. Si se hubiera hecho la acusación en forma conjunta hubiera sido diferente y hubiéramos tenido que tomar una decisión en armonía. Porque Milagros Salazar, por ejemplo, dice exactamente lo siguiente, ¿no? No deberían estar señalando que en su bancada no se las escucha, ya que cuando tienen la oportunidad no asisten al lugar donde tienen que ser escuchados. Si yo estuviera en la posición de ellos, dice su colega Salazar, yo asistiría, porque el que nada debe, nada teme. Hay que dar la cara, creo que es responsable de nosotros corregirnos o rectificarnos si es que corresponde. Es lo que ha señalado. Sí, pero con el mal precedente y la mala experiencia que tuvimos aquel día de la reunión en bancada, yo creo que a ninguno, bueno, a mí no me quedó ganas de regresar porque no quisiera exponerme. Esas fueron las motivaciones. Yo creo que por esa razón la mayoría ha decidido, parece ser que la mayoría ha decidido no exponerse, ¿no? Y presentar por escrito o simplemente no presentar nada, ¿verdad? Claro, ya es decisión de cada uno. Y a la espera de lo que tome, de la decisión que adopte este comité, que probablemente vaya a ser algún tipo de suspensión o sencillamente algún tipo de expulsión, estarían a la espera de lo que eso ocurra. Entiendo que hoy debió reunirse esta comisión y estar evaluando por lo menos el descargo suyo y el descargo de Kenji Fujimori. Así es, y seremos respetuosos de lo que finalmente decidan. Muy bien. Congresista, le agradezco muchísimo. Gracias por responder nuestra llamada. Gracias. La congresista Maritza García Jiménez. Noticia la congresista, definitivamente, por la denuncia constitucional presentada y por este tema que está ya en un marco hace bastante rato de tiempo respecto al asunto del proceso disciplinario. Bueno, y a propósito del proceso disciplinario, le tengo al congresista de Fuerza Popular, presidente de la Comisión de Disciplina, César Segura. A ver qué nos dice el congresista sobre lo que acaba de decir Matilde, sobre lo que acaba de decir Maritza, sobre lo que dice Bocángel, sobre lo que dice Kenji, sobre lo que dice Bienvenido Ramírez. Congresista Segura, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido, exitosa. Gracias por respondernos. Su ocurrencia, gracias a ti, Manuel, y un saludo pues a todos los televidentes. Bueno, no se están presentando los congresistas a la comisión. Me dice la congresista Maritza García que ha presentado un descargo por escrito el día viernes y que no consideró conveniente presentarse hoy de manera personal, que la razón es porque después del antecedente en el que les trataron muy mal, no quieren correr el riesgo de volver a ser tratados o tratada, en este caso, igualmente. ¿Qué opina usted sobre lo que acaba de señalar su colega? Bueno, no, me parece que ha sido un poco exagerado. En ningún momento creo que hemos dado muestras de una mala atención. Creo que nos conocemos ya con más de un año y no ha habido ni en ese momento que indica, ni ahora un trato como lo estipula, ¿no? Ahora, nosotros no hemos recibido de García, de mi colega García, ningún descargo ni por escrito, por si acaso. Bueno, acá me acaba de decir,
Me acaba de decir. El día viernes consideré presentar mis descargos por escrito y consideré por eso hoy no presentarme personalmente. Que no les ha llegado entonces, o no ha presentado. No creo que la congresista esté mintiendo, ¿no? Me parece eso complicado. Bueno, nosotros solamente tenemos un descargo por escrito de mi colega Kenji Fujimori, y el día de hoy también llegó un descargo por parte de mi colega Guillermo Bocángel, además de un pedido de reprogramación, que también lo vamos a atender. El día de mañana nos estamos reuniendo en la comisión y el comité valorará todos los escritos y documentos que obran en el expediente, así que no hay ningún problema en ese sentido. Pero, ok, o sea, digamos desde lo oficial, desde lo que hay en el comité, ustedes tienen un descargo por escrito de Kenji Fujimori, tienen un descargo por escrito y un pedido de reprogramación de Guillermo Bocángel. No tienen nada de Bienvenido Ramírez y no tienen nada de Marisa García. ¿Estoy en lo correcto? Es correcto lo que acabas de mencionar. Sí. Ahora, si no tienen nada de Bienvenido Ramírez, si no tienen nada de la congresista Marisa García, ¿qué se supone que debería pasar en el marco de su reglamento? Si no han respondido y no han hecho descargo por escrito ni personalmente, ¿significa qué? ¿Que se están revelando, que no van a responder? ¿Qué postura van a tomar ustedes? Dentro del marco, como acabas de mencionar, dentro del marco del reglamento interno del grupo parlamentario y la directiva de procesos disciplinarios, se resolverá teniendo en cuenta los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Para esto también se valorará esta presentación de documentos, ¿no? Es que lo hubiese habido, como es en el caso de Bocángel y como el caso de mi colega también. Yeah. Pero digamos, no se va a insistir en una nueva cita ni para Marisa García ni para Bienvenido Ramírez, teniendo en cuenta que no han hecho ningún tipo de descargo. O sea, en ellos el caso está cerrado y solo toca que ustedes tomen decisión. Así es. Haremos las resoluciones en los próximos días. Y respecto al tema de Kenji y al tema Bocángel, que sí tienen documentos, hay que evaluar ese descargo, que lo harán cuando, congresista Segura. También en el mismo proceso de estas resoluciones vamos a valorar todos los escritos y documentos que están obrando en los expedientes. Ya, pero el documento de Kenji ya lo tienen hace rato, ¿no lo han evaluado todavía hasta el momento? Por supuesto. Te vuelvo a repetir, ya eso está en el expediente y lo vamos a valorar. Así es. O sea, digamos, ya tienen una postura, pero por supuesto no la pueden hacer de conocimiento público, la harán en su momento. Todavía no tenemos la postura, por cuanto recién vamos a reunir mañana y vamos a comenzar a evaluar. ¿Y ahí qué pasa con los otros congresistas? Porque estamos hablando hasta ahora de 1, 2, 3, 4. ¿Qué pasa con los otros 6? Con los otros 6 nos llegarán las denuncias y correremos el traslado para notificarlos. Ok, ahora mismo no tienen notificación para los demás, ¿verdad? Todavía no. ¿Ya se han puesto algún plazo ya después de haber pasado todos estos días? ¿Tienen por lo menos algún plazo en el que pueda terminar este proceso? Una vez que los plazos se comienzan a cumplir o a correr, una vez que nos llegan las denuncias. Pero ¿qué? Pero llegan las denuncias de los demás. ¿Pero qué? ¿De dónde va a venir la denuncia si ustedes lo que tienen es un encargo concreto? Ustedes han tenido una reunión de bancada en la que se le ha dicho, señor Segura, señor Del Águila, señora Cuadros, ustedes hagan un proceso disciplinario para estos 10 congresistas que han tenido un voto diferente cuando se trató del asunto de la vacancia al presidente Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué denuncia están esperando? Para estos temas se ha formado la comisión. Sí, claro. Tenemos que esperar que nos lleguen las denuncias conforme al debido proceso. Una vez que me lleguen las denuncias, nosotros corremos traslados y comienzan a correr los plazos. O sea, esto tiene para rato, congresista Segura, ¿no? Bueno, esperemos que en el transcurso de estos días lleguen las denuncias y bueno, no creo que pase más tiempo de lo debido, ¿no? O sea, digamos, estamos hablando finales de esta semana, quizá media semana de la próxima y no creo que más. O sea, esto no debería pasar de la primera semana de febrero. Así es. Ok, bueno, muchas gracias, congresista Segura, que gusto saludarle. Gracias por responder nuestra llamada. Gracias. Ok, esta es la hora, estamos a las 8 de la noche con 54 minutos. Bueno, voy a cerrar este bloque, que ha sido un bloque dedicado a los congresistas del fujimorismo, Omar, ¿no? Bueno, pero están en agenda. La denuncia constitucional presentada hoy por Marisa García Jiménez la ha puesto, bueno, pues en el ojo de la tormenta, en el centro del debate, en la portada, en el centro de la discusión, aparte del fujimorismo. En este caso, al grupo de los Avengers. Y yo estoy llamando, y en buena hora, y agradezco que me haya respondido la congresista Milagros Salazar, que además es vocera alterna de Fuerza Popular, para preguntarle qué opinión tiene ella sobre esta acusación constitucional o denuncia constitucional contra el defensor del pueblo. Más o menos para ir viendo si es que hay algún tipo de respaldo.
de todo el bloque fujimorista a esta denuncia presentada hoy a las 4:38 de la tarde. Congresista Salazar, qué gusto saludarla. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenida, exitosa. ¿Cómo estás, Rosa? Gracias por la llamada. No, gracias por respondernos. Dígame usted, ¿conoce la acusación constitucional presentada por su colega Maritza García Jiménez? ¿La leyó? ¿Tiene alguna opinión sobre el tema? ¿Hay posibilidades de debatir, de respaldar a este pedido en el momento adecuado, por supuesto? No, nosotros yo no he tenido la oportunidad de leer la presentación de su denuncia constitucional, no ha habido el tiempo necesario y lo ha presentado así al final del día. También nosotros como bancada estamos en un receso parlamentario, no hemos tenido ninguna reunión, no lo hemos visto, tendríamos primero que ver cuál es el sustento y analizarlo como siempre en bancada y tomar una posición, ¿no? Bueno, lo que dice su colega es bien concreto, ¿no? O sea, señala que se ha extralimitado el defensor del pueblo, ¿no? Que ha usurpado funciones propias del Poder Judicial, que ha restringido derechos fundamentales al expresidente Alberto Fujimori consagrados en la Constitución, al decirle que se abstenga de realizar toda clase de acción política. Le dice además que ha hecho uso político del cargo, ¿no? Que no se ha pronunciado sobre todos los casos de indulto, sino sobre el caso específico de Alberto Fujimori. Queda claro que está usando su cargo para incursionar en política del despacho defensorial, ¿no? Prueba de ello no solo es el informe emitido en evidente delito de usurpación de funciones de abuso de autoridad. En otro momento dice que además su accionar ilícito perjudica la correcta administración de justicia, toda vez que el 26 de enero el fiscal Luis Landa en audiencia esbozó, leyó exactamente los mismos fundamentos de estándares jurisprudenciales, ¿no? Está haciendo uso indebido del cargo al hacer política con su actuación, dejando un mal precedente en las jerarquías institucionales. Digamos, este es el resumen, los argumentos. ¿Qué le parece a usted estos argumentos que ha expuesto su colega Maritza García, congresista Salazar? Sí, hay que separar bien los dos puntos, ¿no? Nosotros como bancada siempre hemos respetado la posición de la familia, que este es un tema particular, familiar, y nuestra responsabilidad como congresistas es definitivamente representar y fiscalizar y ser la voz del pueblo, ¿no? Y nosotros siempre hemos dejado de lado este aspecto familiar y aquí también el compromiso de nuestra lideresa. Pero también hacer una distingencia de que sí, efectivamente, al ingeniero Fujimori se le ha indultado y él tiene la potestad para poder opinar cuando él crea conveniente. Nosotros, por su salud, imaginamos que se tiene que mejorar, se tiene que recuperar, y siempre, hasta donde yo he escuchado, él siempre ha dado la prioridad a su salud, ¿no? Porque el indulto no tiene ninguna restricción para que él no pueda opinar, definitivamente, pero también recordemos nosotros que este indulto se le ha dado por las condiciones precarias y de riesgo a su salud, que en esas condiciones pues él no es porque no pueda, sino porque definitivamente tiene que priorizar el cuidado a la salud, que no le permite pues incursionar en política, ¿no? Ahora, Keiko Fujimori, la lideresa de Fuerza Popular, hace unos días también habló de un tema político digamos, un cariz político en el pronunciamiento o en el informe defensorial con el que coincide plenamente, en todo caso, la congresista García, lo cual parecería que llevaría, digamos, a una conclusión de que podría haber coincidencias. Por eso le pregunto de manera directa, ¿cabe la posibilidad de que el bloque en general de Fuerza Popular respalde en algún momento esta acusación constitucional? No, nosotros no lo hemos conversado, no lo hemos tocado. Nosotros, para tomar una posición, tenemos que reunirnos, analizarlo y ver si efectivamente tiene un argumento para que justifique esta situación, ¿no? Yo no puedo asumir algo que no lo hemos discutido ni que lo hemos visto en bancada, porque estamos nosotros en un proceso parlamentario y no se ha tocado ese punto. Ya. ¿Lo tocarían en todo caso en los próximos días? Sí, ahora que se ha presentado este pedido de Maritza, definitivamente vamos a tener que leerlo, analizarlo y tomar una posición. ¿Lo harían en reunión de bancada de mañana martes o en todo caso la próxima semana? No, en el transcurso yo me imagino ya este es un tema que ha salido a la luz y que sí es necesario y también trae como consecuencia
asumir posiciones y respuestas, ¿no? Entonces, de manera responsable, nosotros como bancada lo vamos a tocar. Mañana yo coordinaré con nuestro vocero para ver cuál es su posición y ver qué opinión tenemos al respecto. A usted, de manera personal, como vocera de Fuerza Popular, ¿qué le pareció el informe del Defensor del Pueblo? Sí, definitivamente es válido que las autoridades se pronuncien, pero también hay una línea muy delgada, ¿no?, entre la función del Defensor del Pueblo y también como un manejo político que puede tener. Definitivamente el tema del ingeniero Fujimori siempre va a causar posiciones encontradas, pero yo lo que pido es que se lleve a la luz de lo correcto, no direccionarlo para uno u otro lado ni generar fricciones entre ambas posiciones. Definitivamente el indulto le da la prerrogativa al ingeniero Fujimori de él poder expresarse, porque no está condicionado a nada, ¿no? Que él independientemente tenga la responsabilidad o él asuma no participar en política, es decisión personal de él, pero ninguno de nosotros o ninguna persona o ninguna autoridad podría decir tú no opines, tú no hables, tú no participes en política, porque eso no es parte de... Pero es lo que ha dicho el Defensor del Pueblo, ¿verdad? Claro, está eso delimitándose. Él puede recomendar, uno puede sugerir, pero el único que decide qué hacer, qué decir, si opina o no opina, es el propio ingeniero Fujimori, porque el indulto no le faculta para que no haga algo, sino que él es libre para que pueda él actuar como él crea conveniente. En todo caso, en los próximos días, entiendo, quizá mañana, quizá pasado, en el transcurso de estos días, sabremos la expresión, el punto de vista y la decisión que se adopte como bancada respecto a esta acusación constitucional presentada por la congresista Maritza Matilde García Jiménez contra el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, y en relación al pronunciamiento y al informe que ha emitido la semana pasada. Y estaremos atentos para saber. Congresista, muchas gracias. Gracias por la comunicación. Vamos a la pausa. Hemos estado con Milagros Salazar, congresista y vocera alterna de Fuerza Popular, que se ha señalado que el día de mañana va a hacer todo lo posible para que, se ponga el tema a debatir desde la bancada. Si tiene el respaldo de toda la bancada, esto puede salir, como dirían en una expresión muy común en campaña, como por un tubo. Y Walter Gutiérrez podría ver sus días, pero contadísimos. No sé cuánto tiempo, 1 mes, 2 meses, 3 meses. Y podría estar yendo. Finalmente el Congreso le pone, finalmente el Congreso le saca. Como acusación constitucional le puede mandar a su casa. Vamos y volvemos. Continuamos con Manuel Rosas en Exitosa. Estamos a las 9 de la noche con 7 minutos. Gracias por continuar con Exitosa. Estamos en la segunda hora informativa de la emisión de hoy. Estamos a lunes y estamos a 29 de enero. Vamos inmediatamente con Marcial Vilera. Tenemos información en vivo desde San Isidro. Hay un movimiento inusual en torno a la casa del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, ahí en San Isidro. No sé si el tema es un poco prepararse para lo de mañana, ¿o es que alguna información de inteligencia quizás se ha pasado para que haya algún tipo de acción, no sé si de protesta o reacción hoy? Porque lo que me dicen es que hay un movimiento bastante grande de patrulleros y otra logística policial en los alrededores de la casa de Pedro Pablo Kuczynski. Vamos a ver qué nos dice Marcial Vilela a esta hora de la noche. Marcial, le escucho, adelante. ¿Cómo estás? Efectivamente, un saludo para ti y todos los oyentes a nivel nacional. Hoy nos encontramos esta noche en los exteriores de la residencia del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, en la calle Choquehuanca, en San Isidro, donde esta tarde se ha restringido las vías de acceso a esta avenida principal, como medida de seguridad previa seguramente a la marcha convocada de diversos frentes para el día de mañana, 30 de enero, ¿no? Tanto en la esquina de Choquehuanca con el Rosario, te lo comento, y sobre todo en la calle Salamanca, donde se han colocado vallas metálicas y observamos mayor número de efectivos policiales para dar seguridad como prevención, quizás debido a que muchas veces los piquetes de manifestantes
salen de la ruta autorizada para dirigirse a la casa del mandatario para realizar protestas, Manuel. Efectivamente, hoy vemos mayor presencia policial, hay cambio también de vigilancia constante y movimiento sobre todo de camionetas polarizadas que son la seguridad privada del mandatario y también miembros de la Policía Nacional y motorizada que hacen trabajos de liebre cuando pues salen los políticos por diversas avenidas de nuestra ciudad capital Lima. Estos son los exteriores que se ve a esta hora. Cabe señalar que en las inmediaciones se encuentran apostados más de 7 vehículos de seguridad, tanto patrulleros y seguridad privada, ya lo dije el presidente, y también estos motorizados frente a lo que será la 5ª marcha convocada a nivel nacional para el día de mañana sobre el indulto, el cuestionado indulto del ex primer mandatario Alberto Fujimori, que se va a concentrar en el campo de Marte. Entonces, es el panorama que se vive a esta hora en los exteriores de la casa del presidente Pedro Pablo Kuczynski, donde ya lo dije, se viene restringiendo el acceso vehicular a las principales vías que llevan a la residencia, Manuel. Gracias, Marcial, gracias por el reporte, gracias por la información. Bueno, me resisto a creer que esto sea para mañana. Bastante tiempo de anticipación. Pobre vecinos de Pedro Pablo Kuczynski. Complicado, porque la verdad es que es una zona donde la gente necesita entrar y salir como de todas partes, ¿no? En fin, esta es la hora. Estamos a las 9 de la noche con 10 minutos y aquí en estudio le tengo al presidente del Consejo Nacional de Asociaciones de Consumidores y Usuarios del Perú y además miembro del Consejo Nacional de Protección del Consumidor de Indecopi. Estoy con Paul Castro García, presidente de esta organización. ¿Y de qué voy a hablar? Bueno, de lo que ya saben ustedes, ha sido noticia fin de semana. Hoy ha tenido mucha más fuerza, mucho más rebote. Este asunto de la reciente compra del grupo Intercorp de las acciones de Keycorp, Sociedad Anónima, saben, incluye las farmacias como Mi Farma, BTL y FASA, ¿no? Indecopi sobre el tema ha dicho una cosa que es absolutamente clara. Yo creo que es irrefutable, vergonzosamente irrefutable. No existe en el Perú un marco normativo que establezca control de concentraciones o fusiones. Sobre eso converso hasta ahora con el señor Castro. Qué gusto saludarle. ¿Cómo está? Buenas noches. De igual manera, muchas gracias por la invitación. Es así de cierto, es así de contundente el asunto que Indecopi diga, señores, ¿yo qué puedo hacer? ¿Yo qué puedo hacer? O sea, digamos, veo la compra, veo la fusión, veo la concentración, pero no puedo intervenir, no tengo marco normativo, no tengo reglamento, no tengo ley como para poder actuar. ¿Es así de cierta esa afirmación? Así es. Si me permites, Manuel, solo quería hacer una pequeña precisión antes de opinar. Yo vengo en calidad de presidente del Consejo Nacional de Asociaciones de Consumidores, CONACUP. Soy miembro del Consejo Nacional de Protección del Consumidor que preside Indecopi. Pero en este momento estoy con el gorro de las asociaciones de consumidores, ¿no? Aclarado el asunto. Sí. Presidente del Consejo Nacional de Asociaciones de Consumidores y Usuarios del Perú, que entiendo es una organización... de asociaciones de una asociación. Sí, de varias asociaciones. De varias asociaciones. En el Perú. Sí, de diversas partes. De orden civil. Efectivamente, correcto. Privada. Perfecto, privadas, correcto. Así es. Dígame. Sí, efectivamente, lo que dice Indecopi es todo cierto. No tenemos, lamentablemente, en el Perú, en el siglo XXI, una ley de concentración y fusiones que pueda filtrar este tipo de adquisiciones o de, vamos a decirlo en términos simples para que la opinión pública pueda entender, cuando dos grandes grupos económicos que están dedicados a una misma actividad quieran juntarse, quieran fusionarse. No tenemos, ¿no? En el mundo, la tendencia es que existan normas justamente que hagan este tipo de filtros de control. Hay en el mundo. Por supuesto, más aún, en el caso... Pero digamos en el mundo, no estoy hablando de Cuba, no estoy hablando de Venezuela, no estoy hablando de... ¿Okay? O sea, Perú, aquí en Latinoamérica, Guatemala, Cuba, son los únicos países que no tienen ley, bueno, y el Perú, que no tienen una ley de concentración. Increíble. Control de fusión. Increíble. Chile tiene. Ecuador. Colombia tiene. Digamos, para ponernos en países que más o menos están en el orden liberal, Chile y Colombia. Efectivamente. Okay, y Perú, que son, digamos, más o menos como la cenicienta del modelo del sistema del mundial. Pero Estados Unidos lo tiene, Europa lo tiene. Bueno, Estados Unidos, a través de la famosa ley Chartman, es la que se crea justamente esta normativa que tiene que ver con preservar la libre competencia en el mundo, ¿no? Luego viaja a Europa y de Europa viene hacia el Perú. Bueno, hacia Perú no, hacia Latinoamérica, ¿no? ¿No? O sea, ¿y qué pasó con el Perú? ¿Por qué nos quedamos? ¿Por qué no hemos tenido en cuenta este tema de debate? Sabiendo además que esto es lo que hace que el mercado sea competitivo, que se regule bien, que se proteja al usuario, pero también a la inversión, porque esto no significa que la inversión se vaya al diablo. Eso no significa prohibir las fusiones, sino establecer los parámetros de control. Así es. ¿Por qué nos quedamos? ¿Por qué nos quedamos? Porque desafortunadamente todas estas propuestas que se han presentado en el Congreso de la República, estas últimas propuestas de varios congresistas,
no han podido pasar, no han podido dictaminarse, no han podido ser aprobadas. Imagino yo que esto se debe a un lobby que hay de algunas empresas o grupos económicos en el Perú que lo que justamente no quieren es lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Y como no tenemos una ley que pueda hacer el filtro de fusiones y concentración previo a su realización, entonces, y podría ser que a puertas de llegar a ser parte de miembros de la OECD o la OCDE, empiecen a ponerse en este caso así, realizarlo, porque correría el peligro de que sí podamos tener una ley. Y como las leyes no son de carácter retroactivo, bueno, se está... Claro, ahora saca usted desde el Congreso una ley que regule control de funciones y de concentración, ya no tiene un efecto para el tema farmacéutico. No, definitivamente. O sea, esto no se puede anular esta concentración actual. No se puede. Definitivamente, no tiene carácter retroactivo. Sí, no tiene carácter retroactivo. ¿Qué hacer? Bueno, hay que buscar el control de daños, ¿no? O sea, es decir... ¿Qué significa buscar el control de daños? Buscar aquella normativa que de alguna manera pueda transparentar el mercado, ¿no? Mayor información, mayor competencia real, no la que existe en este momento, esa que ¿Cómo se daría, por ejemplo, esa competencia real? Porque yo lo entiendo, o sea, ya desde el punto de vista legal es una cosa que es prácticamente imposible. Incluso la gente de ASPEC y otros más han señalado, y ustedes seguramente también desde la asociación, así es. Legalmente no puede hacer nada. O sea, no puede ir a un juez y decir, oiga, usted ampáreme aquí, porque el juez podría quizás decir, no se ha violado ninguna norma. Ahí estamos analizando el tema, y le digo por qué. O sea, ahí no hay una posición definida. No hay una posición definida. Pero por dos cosas. El artículo 61 de la Constitución, que establece que el Estado tiene que velar por la libre competencia. Dos, el artículo 65 de la Constitución, que es el que habla justamente sobre los derechos e intereses de los consumidores. Y algo importantísimo, ¿no? Su derecho a elegir. El derecho a elección. Es uno de los derechos sustanciales que tenemos los consumidores. Pero un juez le va a decir qué ley he violado, qué norma he violado. Estamos y ahí no ha violado ninguna norma, no se ha violado ninguna norma. Pero digamos, cabe la posibilidad de que... Estamos estudiando eso, para ver hasta dónde es posible, porque tampoco se trata de presentar una acción constitucional por presentarla nada más, ¿no? Ahora, lo cierto es que esta acción, y estamos a las 9 de la noche con 16 minutos, lo cierto es que esta acción, que este hecho, ha generado ahora mismo, digamos, una situación de falta de competencia absoluta en el mercado farmacéutico. Y una situación de desventaja a mí y a millones de peruanos para comprar. Ese tema, ¿cómo lo resolvemos? ¿Qué acciones? ¿Desde dónde? A ver, sí, hay que diferenciar. Acá hay un problema de la cadena de distribución, no específicamente de los medicamentos, ¿no? Sino la forma como estos productos, estos medicamentos, se llegan al usuario, al consumidor final. Y esto se hace a través de las farmacias, de las boticas. Acá la concentración ha sido en esta cadena de valor, en la parte que tiene que ver con la distribución, con la venta al público, ¿no? Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. El problema de los medicamentos y los monopolios legales que le franquea la ley, porque desgraciadamente existen, como son las patentes de invención, como son las marcas, eso es otro tema, ¿no? Sí, es cierto. O sea, y además es otro vuelo, es otro nivel. Ahora estamos hablando en este momento de qué hacemos ante una concentración, como ha dicho el doctor Walter Gutiérrez, peligrosa, ¿no? Peligrosa para los intereses de los consumidores. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros, como organizaciones de consumidores, estamos analizando desde el punto de vista legal lo que ya hemos hablado en ese momento, de repente presentar una acción constitucional, a ver si paramos esto de alguna forma o logramos que a través del Poder Judicial se pueda transparentar mejor el mercado. Digamos, se me ocurre, todavía esto lo estoy adelantando únicamente pensando en voz alta, que, por ejemplo, se diga que Mifarma y Incafarma son una misma empresa, ¿no? Es decir, que el consumidor sepa que cuando va a Mifarma está yendo a Incafarma, o cuando va a Incafarma está yendo a Mifarma, ¿no? Y lo otro es lo que puede hacer el Ministerio de Salud a través de estas boticas que son de barrio, para darles... ¿Qué se podría hacer ahí? Ahí, por ejemplo, lo ha dejado, digamos, más o menos como en idea hoy el ministro. Sí. Asuntos de compras corporativas grandes, el tema de distribuir no solamente a las farmacias, a los hospitales de salud y los hospitales del Ministerio de Salud, sino de repente llegar
a las boticas de barrios, que por lo menos estamos hablando quizás de un 15 o 18% de mercado que podría ser un oasis en este desierto de falta de competencia. ¿Cómo podríamos concretar eso? Darles una regulación que pudiera generarle mayor competitividad y de alguna manera puedan competir con estos grandes monstruos. Se me ocurren las medicinas genéricas, los medicamentos genéricos. Esto de medicamentos genéricos es un insulto, hay una obligación. Sí, pero no se cumple. Y que no se cumple. No se cumple de manera descarada. Nunca en estas cadenas hay medicina genérica. El Estado tiene la obligación de hacer cumplir ello. ¿No? El Estado, hay que crear ahora con las redes sociales estos temas de observatorio de medicamentos, de precios de los medicamentos, existe. ¿No? Hay algunas empresas privadas incluso que uno ingresa un nombre de un medicamento y no solamente sale el precio, sino sale qué laboratorios lo hacen y con los precios de los laboratorios, o sea, de carácter comparativo. Esto de aquí tenemos que potenciarlo más para darle mayor información al consumidor y pueda tomar la decisión. En la mente y en la conducta y en la cultura del usuario, del consumidor, en relación al tema de la industria farmacéutica, debería quedar claro que hoy no hay competencia. No, definitivamente. Es decir, para no poner nombres, antes uno iba a la farmacia A, iba a la farmacia B y la expectativa era comparar precio entre la farmacia A y la farmacia B. Y efectivamente, en algunos casos sí había, era evidente que había. Evidente, habían 12, 15, 18 soles de diferencia entre uno y otro. A veces acá era mejor y a veces acá era peor, a veces se invertía. Y entonces uno podía jugar con eso que el mercado te debería dar siempre como posibilidad. Opciones de elección. Así es. Hoy, entre las grandes, la mente de la gente debe estar claro que no hay. Si quiero comparar, debería empezar a comparar con la botica de mi barrio. Efectivamente. Y entonces las boticas de mi barrio deberían buscarse mecanismos para ir aprovechando que la concentración le vuelve un elefante monstruoso con poca dinámica a la competencia y empezar a hacer esos linces que corren y empiezan de alguna manera un poco a ser más abiertos al mercado. Eso, si la gente puede ponerse eso en la cabeza, ayudaría enormemente si quiere hacer algo más competitivo a este mercado que ya de por sí está complicado. Sí. Creo. No, es que justamente se trata de eso. Cuando mencionaba transparentar el mercado, hablaba de información. Y cuando hablo de información es que justamente el consumidor sepa que lo que va al local donde va a ir a comprar, si es A o B, realmente pertenecen a uno solo. A lo mismo. Y entonces acudir a otro, caminar de repente un poquito más y ir a la botica del barrio y ahí adquirir el producto. Pero para eso el consumidor tiene que tener la información y eso es una obligación ya del Estado bajo estas circunstancias, porque no estamos hablando de celulares, no estamos hablando de televisores, estamos hablando de medicamentos. O sea, necesitamos más información, necesitamos más aplicaciones, necesitamos más campañas de información. De parte del Estado. ¿No? Porque eso no lo vamos a hacer ni las organizaciones de consumidores y no creo que el INDECOPI, porque no es su competencia, y el Ministerio de Salud es el que tendría que intervenir ahí. Ahora, ¿qué posibilidades hay? Porque finalmente aquí ha habido una acción empresarial, y vuelvo a insistir, eso también tiene un rostro positivo, a mí no me queda ninguna duda. Lo dije al mediodía, o sea, qué bueno que capitales peruanos tengan este nivel de concentración y que por supuesto estén creciendo y compren capitales de otra parte del mundo, puedan tener una posición de dominio que sería bueno si tendría control, lamentablemente no lo tiene y eso nos pone a expensas de ese tipo de situaciones, que puedan salir al mundo a competir, que conquiste el mercado de Colombia, que conquiste el mercado del Chile, que conquiste el mercado de Europa, excelente, entonces es bueno. El asunto es que nosotros no tenemos ningún tipo de mecanismo de control para que eso no sea abusivo en el Perú y normalmente sí ha sido abusivo. Pero ¿qué posibilidades hay de que otras cadenas grandes del mundo puedan venir? De que así como vino en un momento la chilena y otra más y por supuesto abrió una competencia que empezó a crecer enormemente y a darle una dinámica al mercado farmacéutico, no se pueda venir alguna cadena europea, que sea alguna cadena colombiana, alguna otra chilena, que viendo que hay una concentración donde todos hoy son uno solo, le abra un espacio en este mercado para que el usuario diga, bueno, ahora 10 son uno, pero viene uno y ese uno sigue siendo dos, es dos, y le genera un nivel de competencia. Claro, ¿Eso sería posible? Claro, en teoría no existen barreras de entrada al mercado de las cadenas farmacéuticas modernas, como les dicen, ¿no? Claro. En teoría. Ahora, pero es que el problema de los medicamentos no es un problema solamente de cadenas farmacéuticas. Es un problema que tiene que ver con otros temas que tiene que ver con los medicamentos, con todo el tema de distribución, que tiene que ver con los laboratorios, tanto nacionales como los extranjeros,
y cómo hay una integración de carácter vertical entre los laboratorios y las cadenas de farmacia, ¿no? Y obviamente los médicos que inclusive tienen incentivos de recetarle a uno un medicamento que solo lo puede encontrar en un determinado cadena de farmacias, porque esa cadena de farmacias vende ese producto de marca que pertenece al mismo grupo, ¿no? Entonces, pero habría que analizarlo, ¿no? Recordemos que en el caso de las cervezas... Por ejemplo, que es otro mercado concentradísimo. Altamente concentrado. Trataron de ingresar aquí en el mercado. Brahma y otras más y no han podido, sencillamente se han ido al diablo. O sea, eso de que no existan barreras de entrada, que cualquiera puede colocar poner una farmacia... En teoría sí es así. La pregunta es cómo sobrevivimos, cómo ese empresario sobrevive, ¿no? Sí, pero igual, claro, igual, digamos, aprovechando la propia dinámica de mercado, capital extranjero, sabiendo que efectivamente no solo es un tema de cadena de distribución de farmacias, sino de laboratorios, una serie más de cosas, aquí la lógica me parecería simple. O sea, en este mercado, hoy 10 son 1. Pero eso tiene que saberlo la gente. Pero yo empresario también, o sea, yo empresario que quiero meter, qué sé yo, 600 millones de dólares al mercado peruano, lo que estoy diciendo es, ya no tengo competencia en Incafarma, en FASA, en BTL, en Mifarma, no, ahora son uno solo y me están dejando todo el mercado a mí. Entonces, ¿qué hago yo? Vengo Rosas, Corporación Rosas, y vengo a decir, tienes 2 opciones, estos 10 y yo. Y digamos, aprovecho el tema del mercado para decirle a la gente, ya no son 8. Son 1. Y la gente va a saber. Y le puedo sacar la vuelta desde el punto de vista del mercado a una posibilidad de inversión abierta que le dé competencia. Esto que no tiene, ahora tiene 0 competencia. Eso se va a dar, pero no mañana. Eso se daría en el mediano plazo. El problema es que cuando hablamos de medicamentos, eso no espera el mediano plazo, no espera 5 años, no espera 7 años. Eso tiene que ser ahora, ya. Y el Estado tiene que hacer algo sobre ese punto en específico. Y el efecto contra los pacientes va a ser inmediato. Por supuesto, claro que sí. Hay una serie de incentivos que hacen que las empresas lo que busquen no es mantener los precios, caramba. Se han invertido 583 millones de dólares no para mantener los precios. No, para ganar. Es para generar, maximizar utilidades, ¿no? Eso de que van a mantener los precios... Bueno, sí, pues de repente mantienen los precios, pero no los van a bajar. Pero ¿quién te garantiza? El asunto es que ¿quién te garantiza? Porque claro, sale el gerente. Y eso no es obligación. Sale el gerente y la gente dice, no lo vamos a subir, no tenemos por qué hacer eso. Y dices, y te das cuenta, con más razón, que estás en sus manos de ese señor. Claro. Porque depende de su voluntad, de su buen gesto, de que si es más humano, es más humano. Si mañana dice, ok, señor, nos agarró la ambición, ok, señor, nos ganó el asunto de la rentabilidad. Ok, señor, queremos poner un cerito más o un dígito más a nuestro tema de crecimiento económico y sencillamente hacemos que la aspirina mañana cueste el precio que yo quiero, por poner un nombre. O lo cambian. Sí. O lo cambian. Claro. El gerente Juan es gerente Pedro. Claro. Y se acabó el problema. Claro. ¿No? Pero cuando te estás... Eso no es ninguna garantía para nosotros. ¿No? Ese es el problema. No tenemos garantía. No hay garantía. O sea, estamos en manos de un grupo empresarial que hoy son dueños de la cadena o de las cadenas más grandes de distribución, que significa casi el 90% de farmacias en todo el Perú. Significa que nuestra salud está en sus manos. Sí, así es. Y hay una obligación del Congreso de la República de acelerar estas propuestas legislativas que tiene que ver con la ley de... ¿La de Jorge del Castillo? La de Jorge del Castillo. ¿Qué dice ese proyecto de ley? O sea, ¿hacia dónde apunta? Bueno, ¿qué beneficios hasta nos donde da? hemos podido revisar. ¿Qué control establece? Sí establece, es más técnica, recoge varios aportes de otras propuestas, pero no entendemos por qué no ha pasado el tema en el... Porque Confiem no quiere, eso está clarísimo, Confiem no quiere. Solo algo que quería graficar qué es lo que está pasando en nuestro país y no pasa, por ejemplo, en Ecuador. A ver, en retail, que es la que ha comprado estas cadenas de farmacia, el día de hoy a la Superintendencia de Mercado y Valores le hizo llegar este documento que es a través de los hechos de importancia, ¿no? Que es una obligación que tienen estas empresas de informarle a la Sociedad de Mercado de Valores. Y es un brochure donde habla de la adquisición de ¿cómo se llama? De Mifarma. Pero algo interesante, ¿no? Hay una parte cuando ellos hacen toda el resumen de esta transacción. En el caso de Ecuador, y esto realmente nos debería a nosotros dar pena, no porque Ecuador sea menos que nosotros, sino creo que tenemos una legislación más moderna en temas de libre competencia. En Ecuador no han podido todavía concluir, porque cuando han comprado al grupo, a Quicor, no solamente han comprado lo que hay acá, sino todos los activos
que existen a nivel latinoamericano. Y en el caso de Ecuador no han podido todavía terminar la compra porque está sujeto a lo que se conoce como la Superintendencia Ecuatoriana del Control del Poder de Mercado. Así estamos en el Perú. Mire usted lo que nos lleva a Ecuador. Así estamos en el Perú. Y se supone que nosotros somos más pro mercado. En temas de agencia de competencia, Ecuador viene al Perú a llevarse la expertise de nosotros. En temas de normativa, nuestra normativa es de mayor avanzada. ¿Qué pasa con el tema del control de fusiones y adquisiciones? Dios mío, o sea, ¿no? Aquí no estamos hablando de empresarios, aquí estamos hablando de lobistas, ¿no? Efectivamente, pareciera que no hay libre mercado, sino hay mercantilismo, ¿no? Es un evidente mercantilismo que tiene muchísimos años ya. Efectivamente. Porque ya nos ha pasado con las mismas farmacias, nos ha pasado con el tema del papel, nos pasa con el tema de la cerveza. Ahorita con la adquisición de las cadenas de grifos de parte de Primax con Pexa. Claro. Por ejemplo, ¿qué va a pasar ahora con eso? Sí. ¿Qué dominio de mercado va a tener, por ejemplo, ahora? Y lo más gracioso es que, lo más curioso o resaltante es que en el caso de las farmacias los acaban de sancionar por concertación de precios. Claro. Y en el caso de los combustibles también los han sancionado por concertación de precios. Y en este caso también están fusionándose. Sí. Entonces, esa compra ya se concretó, ¿no? Esa compra hasta el día de hoy creo que sí. Hemos revisado el tema de la información económica, pero todavía no la tenemos. Hay trascendidos que dicen que efectivamente, y eso ya se concretó. O sea, estamos evidentemente en un camino complicado de concentración en casi todos los sectores. Lo que quita competitividad, lo que hace que este mercado sea una farsa, lo que hace que finalmente nosotros los usuarios y los consumidores estemos en la última rueda del coche, y lo que hace que finalmente no valoremos el mercado. Y luego venga un aventurero que nos diga, señor, voy a meterle dinamita al mercado, que se vaya al diablo los inversionistas, porque son lobistas, porque son mercenarios, porque son mercantilistas, porque solo quieren lo suyo, y por supuesto tiene 50.000 personas el primer día, tiene 10 millones el segundo día, gana la presidencia de la República y nos hacemos Cuba. Increíble. O Venezuela. Porque además están poniendo el caldo de cultivo. Efectivamente. Y los que ponen el caldo de cultivo son los que defienden el mercado, y la verdad es lo que están haciendo es sacarle la vuelta de manera pero realmente increíble. Así es. Es una decepción realmente. Bueno, tarea pendiente, ¿no? Ojalá el Congreso... Pendiente. Exigimos al Congreso que de una vez ponga sobre la mesa la discusión de los proyectos, estos proyectos de ley de concentración y fusiones, y se apruebe, por favor. Ya hemos conversado 7, 8 años sobre el tema. ¿Qué va a pasar? Si esto ya viene hace buen tiempo, hace buen rato. Bueno, señor Castro, le agradezco muchísimo. De igual manera. Me deja usted con una sensación, bueno, pues como no me puede dejar de otra manera, ¿no? Un poco de cierta amargura, que creo que es lo que le está dejando a la gente, porque tenemos temas tan importantes y no le damos la celeridad que corresponde. Descubrimos cuando pasa esto. Y yo no sé qué va a pasar a partir de los próximos días cuando la posición de dominio se empieza a ser efectiva y este tema del manejo de las farmacias y del canal de distribución absoluto en casi el 90% de todo el Perú empiece, por supuesto, a sacar sus colmillos. No sé qué va a pasar. Ojalá que no pase gran cosa. Pero la verdad es que estamos en sus manos. Muchas gracias. Gracias, amigo. He estado con Paul Castro García, presidente del Consejo Nacional de Asociaciones de Consumidores y Usuarios del Perú, hablando sobre este tema de la nueva concentración en un mercado que ha dejado de ser mínimamente competitivo como el mercado farmacéutico. Me voy a la pausa y retornamos. Ya continuamos con Manuel Rosas en Exitosa. Esta es la hora, Perú. Estamos a las 9 de la noche con 36 minutos. Perú, esta es la hora 9 de la noche con 36 minutos. ¿Cómo avanza el tiempo, no? Avanza, corre. Bueno, y a propósito de correr, no van a correr, van a caminar, va a haber una marcha, entiendo, grande. Las últimas han sido realmente grandes. Esta va a ser la quinta marcha, la quinta movilización el día de mañana contra el indulto. Sí, señor, contra el indulto. Nueva marcha. Nueva marcha. Los que están a favor irán, los que están en contra seguramente no irán. Y voy a conversar sobre este tema. Martes 30, la Confederación General de Trabajadores del Perú, colectivos civiles, organizaciones diversas, partidos políticos, ciudadanos independientes que se representan por sí y en sí mismos, saldrán el día de mañana a esta movilización. Manuel Coronado está conmigo, él es responsable del Departamento de Organización de la Confederación General de Trabajadores del Perú, una de las organizaciones, probablemente una de las más importantes, que convoca a esta acción movilizadora el día de mañana. ¿Cómo está, señor Coronado? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Manuel, gracias por esta oportunidad y como tú mismo lo mencionas,
Mañana no solamente se da en la capital de la República, sino en todo el país. En todo el país, ¿no? Ya. Es decir, es una movilización nacional. Efectivamente. Ya. La indignación sigue creciendo. Las últimas noticias sobre los actos de corrupción, el tema del indulto, la comisión que ha ido de compañeros y compañeras familiares a Pativilca, y una serie de acontecimientos donde convergemos. Hoy se recuerda lo de Pativilca. Hoy se recuerda lo de Pativilca. Terrible lo de Pativilca. En ese sentido y en ese camino al andar que hemos hecho una serie de organizaciones donde no solamente está la CGTP, hay un Comando Nacional Unitario de Lucha, donde están partidos políticos progresistas de izquierda, están los jóvenes universitarios, los colectivos de las zonas, está la Coordinadora de Derechos Humanos, los familiares y una serie de organizaciones más que se suman a este descontento y a la corrupción que ya campea en este gobierno, la impunidad que a todas costas nos las quieren poner en agenda, pero lógicamente que esa es la respuesta que estamos dando con esta nueva marcha que va a ser el día de mañana. Marcha nacional y digamos el gran título es que se vayan todos, los corruptos y explotadores. O sea, esa es la frase de ahora, ¿no? Efectivamente. Se ha sumado lo de explotadores. ¿Por qué, Manuel? Porque realmente, aparte de los actos de corrupción, existe mucha explotación en nuestro país. Especialmente los trabajadores del campo, de la ciudad, las comunidades indígenas, el sector agrario y una serie de instituciones donde el gobierno prácticamente no atiende sus demandas. Y hoy se suman los cenules distritales. Tenemos 14 distritos organizados en cenules distritales con sus demandas propias de su distrito. No solamente por el tema del gobierno, sino también contra el alcalde de Lima, Luis Castañeda, y sus propios alcaldes distritales que no cumplen, lógicamente, sus promesas de campaña. O sea, ya son demandas vecinales, ¿no? Efectivamente, pero tenemos que sumar. Y tenemos que sumar si queremos enfrentar este vacío de poder que hay, esta gran corrupción que hay, la política desacreditada. Tenemos que sumar esfuerzos. Y por eso no solamente estamos la CGTP como trabajadores, sino una suma de organizaciones que con un objetivo claro, ¿no? Que se vaya a PPK. ¿La concentración es mañana dónde? Hay preconcentraciones. Preconcentraciones en la Plaza 2 de Mayo, en el Parque Kennedy, en la Plaza Bolognesi. La concentración principal es en el Campo de Marte. A partir de las 6 de la tarde. ¿Todas las preconcentraciones arrancan a qué horas? A partir de las 4:30 o 5. 4:30, 5 de la tarde. Por ejemplo, la gente que va al Parque Kennedy va a las 4:30 de la tarde. 5 de la tarde saldrá para llegar Caminan hacia Campo de Marte. Ok, Plaza Bolognesi, se preconcentran, van hasta Campo de Marte. Así es. Llegan a Campo de Marte, ¿qué hora? 5:30, 6 de la tarde. 6 de la tarde, 6:15, a más tardar 6:30 debe salir esta movilización con todas las organizaciones. ¿Hacia dónde va la movilización? La movilización va hacia la Plaza San Martín, donde va a haber un buen mitin. Se cierra un mitin. Claro, se cierra. Ojalá no les bajen ahora la corriente otra vez, ojalá no les quiten la corriente, señor Castañeda, ¿no? O por lo menos la gente que esté vinculada al manejo de la electricidad. Cuando ven que hay bastante gente indignada, marchando pacíficamente. Ojo, todas las marchas últimas las hemos manifestado de manera pacífica, sin provocaciones de ningún tipo. Y lógicamente que mañana igual, una marcha pacífica, un buen meeting, donde están los oradores de las diversas instituciones y donde asumimos compromiso de seguir luchando con esta adversidad política que realmente no solamente se ve el tema del indulto, sino como tú bien lo has mencionado, que se vayan todos los explotadores, que se vayan todos los corruptos, nuevas elecciones generales, rumbo a una nueva constitución, son los planteamientos que hacen todos de manera general. Ahora, esto de la calle, ¿cómo entra a lo formal en la política, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en el Congreso no siento esa agenda de la calle? Lamentablemente. En el Congreso ahora está, por ejemplo, el tema concreto del indulto, que es un eje de la movilización de la calle. No es el único, es un eje principal, importante, pero es un eje. El tema del indulto, por ejemplo, en el Congreso de la República ya no es tema, ya no es agenda. Entonces, cuando se plantea desde la calle que se vayan todos, corruptos y explotadores, eso tiene que entrar a un filtro de la política formal, entiendo. ¿Cómo se haría eso? ¿Cómo hay que reconciliar o cómo hay que establecer el sendero entre la voz de la calle y la voz oficial de la política, del ejercicio de poder político? El emplazamiento que se ha hecho desde la calle a los congresistas de los partidos políticos de izquierda, en algunos ha calado, en otros no. No nos olvidemos que por el tema de la vacancia de PPK, ciertos partidos de izquierda no votaron por el tema de la vacancia. Y ha habido un resquebrajamiento de las relaciones políticas entre estos partidos. Nosotros estamos insistiendo en que esa relación se retome y se ponga en agenda en el Congreso, si verdaderamente los congresistas de izquierda, otros de fuerzas políticas están por el bien del país.
o quieren seguir con un gobierno corrupto, o quieren seguir con un gobierno que realmente sale a relucir, o por donde se le ponga el dedo sale bus de este gobierno. Por lo tanto, creemos nosotros que esa agenda la tienen que retomar y los queremos ver mañana, pues. Los queremos ver mañana en las calles, en el mitin, proponiendo o también tratando de adherirse a mucha gente indignada en nuestro país que reclama realmente que este gobierno se vaya. Ahora, esta movilización servirá de alguna manera, me imagino también, como algún referente para el tema de la audiencia en la Corte, ¿no? De la Corte Interamericana en San José, en Costa Rica, este viernes, ¿no? Porque si bien no tendrá algún tipo de efecto jurídico, razonamiento jurídico, pero en general el tema del el clima social debe ser un argumento en la evaluación de cualquier tribunal, ¿no? Sea nacional o internacional. El crecimiento de la gente en las calles se refleja como en años anteriores. Y por eso te digo que esto va a seguir creciendo, porque la indignación es tremenda. En la calle se ha conquistado muchas cosas. Si hemos traído el tema de Morales Bermúdez, el del propio Alberto Fujimori, y hoy la gente entiende eso, quiere la participación activa y organizada de otros sectores. ¿Esta movilización será más grande que la anterior? ¿Cree usted que eso va a ser así? Hacemos un llamado. Hacemos un llamado a todas las organizaciones, a los hombres de pie, a las amas de casa que hoy, si te vas al mercado, oiga, los productos de necesidad han volado por las nubes. Todo eso amerita una... Va a volar más en las farmacias. En las farmacias va a volar más. Cuando va la mamá para ver su dolor de artritis, ahí va a ser el problema. Cuando próximamente va usted a la farmacia, no ahora, no mañana, porque tampoco van a ser locos que mañana van a subir como les da la gana. Pero espérenme un mes. Espérenme un mes a los diabéticos, espérenme un mes a los hipertensos, espérenme un mes a los que tienen problemas de circulación, espérenme un mes a los que tienen que medicarse para el riñón, espérenme un mes a los que tienen problemas cardiológicos como yo, espérenme un mes a los que tienen que estar con problemas, qué sé yo, de migraña. Van a ver, cuando le dan receta, no va a tener posibilidad alguna de meter alguna competencia, no va a tenerlo. Hoy, todas las farmacias, todas, el 90%, salvo la farmacita que esté en su barrio, o la que esté en el mío, entonces es un solo dueño. 90% de posición de mercado. Eso es una cosa que no se puede... Y no hay una posición clara de este gobierno. No le importa el pueblo, no le importa el poblador que camina de a pie. Y por eso es que esta indignación sigue subiendo, sigue creciendo, nos seguimos organizando. Mañana es un buen termómetro para seguir midiendo que la gente vaya a las calles, que nos acompañe, que nos ayude a luchar, porque hay un objetivo claro, ¿no? Y por eso nosotros no solamente expresamos nuestra solidaridad con la gente que ahora va a sufrir por el tema de la farmacia, sino la atención a los distritos. Hoy incluso tenemos el clamor del pueblo de Chosica, que está a punto, oiga, de colapsar en cualquier momento y nadie muestra atención ni solidaridad con ellos. Nosotros como clase trabajadora prestamos nuestra plena solidaridad y estaremos en coordinaciones para poder ayudar en cualquier situación de emergencia. La expectativa en algunas ciudades importantes del país es la misma, me imagino, Cusco, Arequipa, Iquitos, Piura, no sé, Huancayo, ¿qué perspectiva hay? Lo mismo que la marcha del 11 de enero. Se viene trabajando y con mayor amplitud, porque se suman más organizaciones. Hoy hacemos un llamado a los colegios profesionales para que realmente den una propuesta y se aunan y se adhieran a que marchemos, caminemos juntos y construyamos una agenda común. Yo creo de que es importante la sumatoria de muchas organizaciones y saludamos a los compañeros de las regiones porque realmente están cumpliendo un papel importante, se la juegan por el bien del país y lógicamente merecen nuestro reconocimiento para ellos, ¿no? Tienen autorización para la movilización de mañana, de resguardo, de garantía. Así es. Todo esto lo ha hecho la Coordinadora de Derechos Humanos, donde tiene un conjunto de organizaciones de Asamblea Ciudadana. El otro grupo es el CENUL, donde está la CGTP, algunos partidos políticos, organizaciones, estudiantes, zonas. Nos venimos y ojalá podamos converger en una sola reunión ampliada que se pueda tener en las próximas semanas después de esta marcha. Ok, hablemos ahora de otro tema, Manuel. El nuevo ministro de Trabajo, habló del Consejo Nacional de Trabajo, dijo que ya no iba a ser presidido por el Ministerio de Trabajo. ¿Cómo está el asunto de la coordinación? ¿Han sido convocados? ¿Va a haber, digamos, no sé, pues nuevos tiempos, mejores posibilidades que con el ministro anterior? ¿Qué perspectiva le dan a este ministro y cómo está avanzando la posibilidad de diálogo? A ver, nosotros suspendimos nuestra reunión en el Consejo Nacional de Trabajo como CGTP porque los trabajadores que están alrededor de la CGTP y otros trabajadores independientes veían que las políticas de este Estado, de este gobierno, no repercutían en nada en beneficio de los trabajadores. ¿Qué hemos ganado durante estos últimos 10 años en el Consejo Nacional del Trabajo? Nada. Al contrario, nos quisieron imponer una reforma laboral
nos quisieron pasar por abajo la ley de empleo juvenil que ahora está en el Congreso y otra serie de reformas más que si tienes el Consejo para discutirlas, para consensuarlas y las pasas por encima, ¿de qué sirve asistir al Consejo Nacional de Trabajo? Hoy este nuevo ministro dice, muy bien, nosotros no podemos presidirla, pero las quieren imponer, pues. Las quieren imponer tratando de que participen otras organizaciones que no están en el Consejo Nacional de Trabajo, a adherirse a ellos, a la propuesta y sacar por mayoría o por consenso nuevas leyes en contra de los trabajadores. Eso no se puede permitir. Este ministro, si quiere dialogar... O sea, lo que estamos diciendo en buena cuenta es que se está dando representación de trabajadores a organizaciones que no la tienen para poder hacer una mayoría y sacar acuerdos en mayoría que pueda, digamos, legitimar medidas de este gobierno y en todo caso del modelo. Es lo que pretenden hacer. Y no lo dice con la claridad del caso. Es un juego político. Claro, este nuevo ministro, más que técnico, es político. Ya. Entonces, ¿qué ha hecho? Pero es un enroque peligroso. Pero peligrosísimo. Y ahí nosotros tenemos que ponernos fuertes como clase de trabajadores. Y llamamos a las centrales sindicales que defienden la posición de los trabajadores a unar esfuerzos y trabajar juntos para que esta reforma laboral o lo que pretenden hacer en el Consejo Nacional de Trabajo no pase. Eso va a depender. Este nuevo ministro que ha hecho le ha mandado una carta a la CGTP y le ha dicho están las puertas abiertas. ¿Pero para qué? El ministro debería decir... ¿Les ha citado a una reunión? Se ha dicho las puertas están abiertas. Pero no ha citado una... No ha citado no ha puesto fecha, no ha puesto hora, no ha puesto lugar. No ha puesto agenda, porque hay que poner agenda. Señor, está la puerta abierta, CGTP, venga, quiero conversar con ustedes sobre 1, 2, 3, 4, 5, tal fecha, tal hora y en tal lugar. Efectivamente. Nos sentamos a conversar. Por eso no hay. No lo hay. Y por eso nosotros decimos, este nuevo ministro que busca que legitimizar un Consejo Nacional de Trabajo, que te manda un documento donde solamente te dicen las puertas están abiertas. Eso es nada. Donde nosotros incluso tenemos una resolución de una mesa de trabajo para realmente resolver los temas principales que le competen al Ministerio de Trabajo, que no es competencia del Consejo Nacional de Trabajo. Pero hay que resolver los temas poco a poco si tú quieres planificar o quieres revertir la situación de los trabajadores del país. En esas condiciones ustedes como CGTP no regresan al Consejo Nacional. Lógicamente que no. Y por eso hacemos un llamado a los compañeros de la CUT que están en la misma línea de la CGTP. La Central Unitaria de Trabajadores. Pero no la CTP. La CTP a cada rato ahora sube y baja de la reunión con el ministro de Trabajo como esa prista. Suben a cada rato. ¿La CTP de Félix Grijalva? Le está haciendo el juego a este gobierno y nos parece que pero no estaba en esa posición con grados, ¿ah? Bueno, o sea, Grijalva sube a cada rato al despacho del ministro. De este ministro. De este ministro. No de grados. De Barrera. O sea, les está saliendo la estrella. Entonces queremos nosotros decir, representamos verdaderamente a los trabajadores sabiendo de que este gobierno quiere arremeter una nueva reforma laboral donde perjudica a los trabajadores, donde se han olvidado, este ministro hubiera dicho, oiga, yo voy a retomar lo que dijo el ministro Grado. Se necesita un salario, un aumento del salario mínimo vital. ¿Lo ha dicho en las entrevistas que ha tenido? No. O sea, no le interesa realmente el beneficio de los trabajadores. Ahora, finalmente, a propósito de trabajadores y de lo que ha dicho el ministro, el asunto de los venezolanos llegando a Perú, ¿complica fuerza laboral en el país? ¿Está quitando puestos de trabajo? ¿Merece la atención el pronunciamiento del CGTP o sencillamente no es ninguna complicación, Manuel Coronado? Habríamos que preguntarle al Estado cuál es el mecanismo de ingreso de los venezolanos en nuestro país. ¿Cuáles son las condiciones en que vienen? Porque tampoco vamos a hacer una xenofobia de lo que pasa con los hermanos que vienen a nuestro país, porque también tenemos que pensar que hay muchos peruanos en el extranjero que laboran, ¿no? O sea, ¿cómo estás planificando el ingreso de los venezolanos en el país? ¿Y qué edades son? Porque si es una edad juvenil, netamente, y hoy quiere sacar una ley juvenil en contra de los trabajadores jóvenes del peruano, se está contradiciendo este gobierno. O sea, el gobierno tiene que sincerarse y decir, oiga, están ingresando los hermanos venezolanos por A, B, C motivos. Esta cantidad. Así es. Pero en este tiempo. Efectivamente. Con estas condiciones, con estas habilidades para ocupar estos puestos y estos cargos. Efectivamente. No se olvide usted que el mercado laboral peruano no tiene capacidad de asumir lo que por propia inercia saca. Estamos pero si no tienes 200,000 puestos de trabajo por año que no los generamos, no los generamos. Y si tú no sinceras como gobierno lo que está pasando con los que están ingresando a nuestro país, lógicamente que todo el mundo puede pensar que realmente, oiga, le vienes a quitar un puesto de trabajo a un peruano. O te pones malcriado por ave cosas. O puedes ocasionar un tema de la delincuencia o reclamos que ya hay en el país de los venezolanos. No todos quizás,
pero el gobierno tiene que sincerarse en este tema y yo creo que eso es una herramienta fundamental para que en su debido momento nosotros nos podamos pronunciar. Correcto. Manuel Coronado ha estado conmigo y él es representante del Departamento de Organización o responsable del Departamento de Organización de la Confederación General de Trabajadores del Perú y ha estado hablando sobre, bueno, varios temas, pero principalmente sobre el asunto de la movilización del día de mañana. Bueno, más bien aprovechamos de hacer la invitación para, por favor, para mañana. Sí, efectivamente, Manuel, mañana es una nueva ardua lucha que tenemos los trabajadores y la gran mayoría de peruanos en el país. Saludamos a las regiones que realmente con bastante, fervor y su relación que tienen con los trabajadores y el pueblo salgan a luchar el día de mañana. Nosotros acá nuevamente hay preconcentraciones en la Plaza 2 de Mayo, Plaza San Martín, en la Plaza Bolognesi, en el Parque Kennedy, todos juntos después en el Campo de Marte a partir de las 6 de la tarde para dirigirnos a un meeting que se va a desarrollar en la Plaza San Martín. Muchas gracias, Manuel, que le vaya bien, gusto saludarlo. Gracias, Manuel. Bueno, y a propósito de movilizaciones, a propósito de protestas, entiendo que mañana, esto se ha confirmado, Omar, entiendo que mañana, martes 30 de enero, los productores de papa anuncian huelga indefinida. Sí, esto está confirmado, por lo menos en algunas regiones. Huánuco y Cerro de Pasco es lo que se ha señalado que podría iniciarse esta acción de protesta. Y otra vez, a ver si el ministro de Agricultura, que había intentado resolver el tema, lo hace, porque finalmente no se ha solucionado el problema de la sobreoferta de papa. Ha quedado latente esa dificultad y se activa la posibilidad de una acción de protesta mayor, por lo menos, entiendo, en dos regiones como estamos señalando. Me voy hasta Huánuco. Becker Bejarano tiene información en vivo precisamente para confirmarme si es que es verdad que mañana arranca esta huelga indefinida, martes 30, de trabajadores, en este caso del agro, productores de papa en esta importante región del país. Becker, muy buenas noches. Adelante, le escuchamos. Buenas noches, Manuel. En efecto, los dirigentes paperos de la provincia de Ambo, Pachitea y Huánuco, acordaron realizar una huelga indefinida mañana a partir de las 00 horas. El representante de los productores ha señalado que ante la negativa del gobierno central han visto por conveniente radicalizar su medida de protesta. Sin embargo, la prefecta de Huánuco, Rocío López Tucto, ha señalado que no han presentado oportunamente el permiso o la solicitud para que puedan realizar su marcha de protesta por las calles de la ciudad. Óscar Delgado, el presidente del Comité de Lucha, señaló que van a realizar una marcha totalmente pacífica. Por su parte, el general de la región macro policial de Huánuco y Ucayali ha señalado que va a garantizar la seguridad dotando de buena cantidad de efectivos policiales para evitar que se produzcan desmanes o excesos durante esta medida de protesta. Ok, pero estamos hablando de inicio de una acción de protesta prolongada. Hablo de huelga general indefinida, en este caso en la región Huánuco, en la provincia de Ambo. La movilización entra en el marco de esta protesta que me imagino será más prolongada, Becker. Efectivamente, no se sabe, digamos, cuándo va a concluir esta medida de protesta. Mañana arranca desde muy temprano. Ante esta situación, las diversas agencias de transporte público han salido a las 3 de la tarde con destino a Lima, con la finalidad de poder llegar a su destino con tranquilidad. Y también, coincidentemente, se canceló el vuelo en LC Perú, dejando varados pues a mucha gente, ¿no? Que estaban preocupados por el tema del paro. Se teme, me imagino, que en el marco de la paralización de esta huelga indefinida se pueda tomar carreteras otra vez y nuevamente la carretera que da acceso al centro del país se vea complicada, que se complica siempre por paros, por protestas, pero también por huaicos, por interrupciones, por lluvias, que en esta época además es bastante común, ¿no? En esta zona. Efectivamente, Manuel. Sin embargo, la población huanuqueña no está apoyando como en la primera paralización de los agricultores. Esta vez han dicho que van a atender normal sus negocios y que
no van a permitir ningún tipo de acciones negativas. Toda vez que en la primera marcha de protesta se han realizado pues algunos excesos, lo cual ha generado un malestar colectivo en la población. O sea, no hay respaldo de la población. O sea, van a estar solos los agricultores con su razón, con su medida, con su discusión, con su reivindicación. Pero a diferencia, y estoy hablando de toda la zona por si acaso de Huánuco, a diferencia de las oportunidades anteriores, la población en general no va a respaldar este paro agrario, Becker. Efectivamente, en la primera medida de protesta, el apoyo fue total de la población. Se sumó a esta iniciativa, pero, como te reitero, hubo algunos excesos por parte de algunos infiltrados, de algunos sujetos que generaron un malestar en la población, de los transportistas, muchos pasajeros que viajaban también de las zonas de Ucayali y San Martín con destino a la ciudad de Lima, ¿no? Y viceversa. Sí, se entiende perfectamente. Bueno, muy bien, estaremos atentos para informar. Se supone que se haría esto efectivo a partir del día de mañana 00, o sea, mañana amanecerían con huelga de productores de papa en Huánuco, ¿verdad? Mañana martes. Desde muy temprano, ¿no? Correcto. Desde muy temprano ya vamos a estar informando en detalle de cómo reacciona el público frente a esta medida de protesta. Muy bien. Un abrazo, Becker. Muchas gracias. Saludos a la gente de Huánuco, siempre en sintonía de Radio Exitosa. Gracias, Manuel. Gracias. Entiendo que la misma medida se toma en Cerro de Pasco. Por lo menos son las dos regiones que han dicho que ahí sí se va a implementar las medidas de protesta. No sé si en Cerro de Pasco tendrá el respaldo de la población, pero Becker me dice clarísimo que en Huánuco no hay respaldo de la población. Igual mañana estaremos atentos para informar y llevarles, como siempre, los pormenores de esta acción a todo el Perú, gracias a la señal de Exitosa. Estamos en más de 65 ciudades. Gracias por la sintonía que han prestado al programa. Viene Exitosa Deportes. Ya he visto a Carlos Alberto Navarro, ya está Miguel López, ya está Oscar Paz, ya está también Jan Rodríguez. Tremendo programa el que se viene con Exitosa Deportes. Conmigo hasta mañana al mediodía. Tengan buena noche.